gracias. Bienvenidos a la 30ª edición de la Feria del Libro Aragonés, que celebramos en esta ocasión excepcionalmente en esta carpa provisional y en una edición muy especial, no solo porque es la 30ª edición, sino porque hemos notado esa necesidad de todas las editoriales de Aragón de participar en esta feria, aun a pesar de que en un principio les decíamos que las comisiones quizás no eran como las de todos los años. Esa necesidad de todo el mundo de querer venir aquí y mantener su puesto, su participación, que muchos, estamos hablando ahora con algunos, es muy veterana, de 20 e incluso algunos casi los 30 años, pues la verdad que te llena primero de emoción y luego de responsabilidad. Esperamos que discurra todo con tranquilidad, con normalidad, el tiempo nos acompaña. Ha sido una edición quizás un poco más dura de preparar, más dificultosa, pero estamos muy contentos porque el resultado es positivo, el ambiente es bueno y yo creo que está todo el mundo muy bien atendido y están todos muy bien ubicados y la verdad que hemos recibido buenas sensaciones. La afluencia de público ya está siendo muy numerosa y por mi parte nada más que agradecer el trabajo excelente de Olga, que ha sido extenso, son muchas horas de trabajo, con todo el apoyo, porque la verdad que esto sin el apoyo de toda la corporación sería imposible. Por lo tanto, por mi parte nada más, le doy la palabra. Gracias. A Olga Senso. Aquí Olga. Pero pues muchísimas gracias. La verdad es que hoy, ya nos veis, estamos todos sonrientes porque creemos que van a ser 3 días maravillosos, rodeados no solo de libros, sino también de muchos amigos, de muchos lectores y de muchas personas que ya tienen en esta cita una cita tradicional sin la cual diciembre no existe. En Monzón estos días se puede pasear, jugar con los libros, atender a todos esos editores que durante todos los días del año nos cocinan esos buenos platos que luego podemos degustar y así somos más felices, que es de lo que se trata. Así que muchísimas gracias por estar aquí, los esperamos. Pues es lo que decíamos con Jairo, de las pocas cosas que no hemos hecho es tener un contador, porque como a nosotros lo que nos gusta es ver a la gente por los pasillos con bolsas o con libros en la mano, pues lo demás, vale, importa, pero como un recuento, lo demás poco. Vale, perfecto. Directora General de Política Educativa, Ana Moracho. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Monzón por la amable invitación que nos ha hecho y además en mi caso por un doble motivo, como montisonense y por otro lado como representante del Gobierno de Aragón. Esta feria, pues tengo la experiencia de que es un acontecimiento muy esperado en la ciudad y que además pone a Monzón como foco estos días de la cultura de todo Aragón y además crea mucha expectación y es un acto muy importante. Por otro lado, también quiero dar la enhorabuena a aquellos escritores que van a tener el honor de tener ese monolito en el Paseo de las Letras de Monzón, a Angélica Morales, a Luis Alegre y a Daniel Viñuales. Y desde luego, pues como Gobierno de Aragón, dar las gracias al Ayuntamiento y al pueblo de Monzón por todo el impulso que está haciendo continuamente de la cultura. Y también, pues por lo que me afecta, quiero dar las gracias por el premio colectivo que se ha dado al programa Poesía para Llevar, que impulsamos desde mi dirección general y que realmente nos está trayendo muchas satisfacciones. Muchas gracias. 30 ediciones de Feria del Libro Aragonés fomentando la literatura y la cultura aragonesa. 30 ediciones en las que han pasado cientos de editoriales, cientos de escritores y miles de personas, de aragoneses y por supuesto de visitantes de otras comunidades por Monzón. Porque Monzón, en el Puente de la Constitución, se convierte en el epicentro cultural y literario referente y máximo exponente de la literatura aragonesa. En esta ocasión tenemos más de 70 escritores que se dan cita aquí durante estos 3 días, más de 30 editoriales y, por supuesto, miles de visitantes que van a venir buscando ese libro, ese género literario, ese momento también para compartir con amigos, con familia y qué mejor además que vienen también estas fechas navideñas para regalar un libro. Así que mi primer mensaje es de agradecimiento a todos los que durante estos
30 años, 30 ediciones han hecho posible que Monzón se convierta en este epicentro cultural, en este referente de las letras aragonesas. Y en esta ocasión, muy especialmente al concejal, a Jairo Sánchez, a Olga Asensio, nuestra directora de la feria y dinamizadora cultural y de los grupos de lectura. Muchísimas gracias a ellos, porque es verdad, como muy bien decía el concejal, una feria como esta no es tarea sencilla, más en esta ocasión trasladándonos del espacio Azucarera, que está en obras, a esta ubicación provisional aquí en el espacio José Antonio Labordeta, y además también el apoyo del Gobierno de Aragón. Hoy quiero agradecer a Ana Moracho, directora general de Política Educativa, su presencia, que nos acompañe, porque ella sabe y desde el Gobierno de Aragón saben que este es un certamen de referencia en todo Aragón, que es uno de los epicentros culturales, como decía anteriormente, y que desde Monzón y desde la provincia de Huesca fomentamos la cultura, la literatura aragonesa, para fomentar también esas raíces y ese talento que tenemos en nuestra provincia y en toda nuestra comunidad autónoma. Así que mi mensaje de agradecimiento a todos ellos, gracias a todos los visitantes que vendrán, que compartirán con nosotros estos días, que Monzón en el Puente de la Constitución es cultura, es literatura y es un buen lugar donde encontrar un libro para compartir.
Autoridades, pregoneras, señoras y señores, buenos días y bienvenidos. La palabra 30 tiene 7 letras. La del medio, la que a veces olvidamos, es una I latina. 30 significa 3 veces 10. En el cómputo de los años, 3 décadas. O sea que muchos de los visitantes de la 30ª edición de la Feria del Libro Aragonés de Monzón, la que nos ocupa, no habían nacido cuando el certamen salió a escena, alumbrado en la desaparecida Sala Goya, allá por la avenida de Lérida, por Chorche Paniello y una quincena de editoriales cómplices. ¿Esto tendrá futuro?, nos preguntábamos entonces, un tanto agobiados por el poder de convocatoria de Huesca y Zaragoza. Los agoreros dijeron que no, y los entusiastas, esos que siempre ven la botella medio llena, que sí. Y ganaron la apuesta a los segundos. ¿Y por qué? Pues me permito barrer para casa y ensalzo la labor, el empeño y la loable tozudez de todos los equipos directores, los de Chorche y los que les sucedieron, así como el respaldo sin fisuras de las diferentes corporaciones municipales. Acudiendo al tópico, la FLA era y es un proyecto de ciudad. 30 es un número redondo, pero no cerrado, y en absoluto representa una meta. Como reza el cartel anunciador de la FLA firmado por Toño Isla, los primeros 30 de muchos más. O sea que en el puente festivo de la Constitución, excusen la broma, los escritores, editores y libreros aragoneses seguirán teniendo vedado esquiar o vacacionar. La cita de estas 3 jornadas en Monzón es un clásico, el prólogo literario de la Navidad, y los lectores acostumbran a respaldarla. Jairo Sánchez, concejal de Ferias, y Olga Asensio, directora del certamen, y con ellos el alcalde, el concejo y la ciudad, saludan hoy a quienes gustan de viajar con las alas de los libros y a los artífices de que tal proeza sea posible, es decir, los que manejan la pluma empujados por la imaginación y los que engrasan las imprentas con un mucho de romanticismo. No parece que vaya mal el sector del libro, ha crecido un 15% en el último lustro. Digamos que le ha salido respondón a las tabletas, las pantallas y las redes sociales que, a tenor de lo que vemos en el día a día, parecen diosas sin competencia. Pues no, el idilio entre escritores y lectores sigue vivo y robusto, y de ahí que la FLA apague hoy 30 velas con la fundada esperanza de que, igual que transitó con paso firme de la adolescencia a la edad adulta, lo hará de esta a la madurez. Entiéndase lo anterior como imagen literaria, que madura y asentada hace tiempo que lo está. 30 palitos, sean los de las síes latinas que nos comemos o los de las velas de la tarta que nos comeremos, encierran cientos de libros presentados, infinidad de firmas y dedicatorias, decenas de debates, charlas y exposiciones, y a mi modo de ver, la sensación de que contra viento y marea, contra crisis y pandemias, el barco de la FLA ha navegado bien. No me extiendo, que solo tenía el encargo de romper el hielo de este acto inaugural con una breve reflexión. Antes de la lectura del pregón, el alcalde de Monzón y presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Isaac Claver, toma la palabra para darles la bienvenida oficial. Muchísimas gracias, Pape. Queridos amigos, amigas, señoras y señores, muy buenos días a todos y bienvenidos a la 30ª edición de la Feria del Libro Aragonés. 30 ediciones, se dice pronto. Y quiero agradecer a quienes me acompañan hoy en la mesa. En primer lugar, tenemos a Olga Asensio, directora, todos la conocéis, fiel dinamizadora cultural de los grupos de lectora, apasionada de las letras aragonesas y alma mater también de esta feria. Y mi agradecimiento tanto a Olga como al concejal Jairo Sánchez, porque que hoy estemos aquí con todo este montaje que ha supuesto en una edición no exenta de complicaciones logísticas, pues la verdad es que en gran medida es gracias a ellos. Así que, si me permiten, un fuerte aplauso para ellos en primer lugar. Además, aquí a mi lado nos acompaña hoy Ana Moracho, que es directora general del Gobierno de Aragón de Política Educativa.
También comprometida desde el Gobierno de Aragón, por supuesto, con una de las ferias, como antes comentábamos, más emblemáticas, más protagonistas y más referente de las letras aragonesas de toda nuestra comunidad autónoma. Por eso, cuando les decía anteriormente que 30 ediciones se dice pronto, pero llevan el trabajo, el esfuerzo, el compromiso de muchísimas personas, de muchísimas editoriales que nos han querido acompañar durante todos estos años, de muchísimos escritores, autores, ilustradores, que año tras año su cita en el Puente de la Constitución es la ciudad de Monzón. Porque desde aquí, desde Monzón, queremos poner de manifiesto todo el talento aragonés que tenemos, poner de manifiesto la cultura y el componente lingüístico de nuestra comunidad autónoma y dar visibilidad a todos los autores, a todas las editoriales que durante años han ido pasando por aquí. Y además, hoy tenemos el pregón de nuestra Angélica Morales. Digo nuestra porque la sientes de casa. Ella es turolense de nacimiento, oscense de adopción y buena aragonesa de convicción. Hoy es nuestra pregonera de lujo en esta 30ª edición y además también estamos encantados de incorporarle un monolito en nuestro Paseo de las Letras Aragonesas, que, como nos gusta decir, es un Paseo de las Letras único en el mundo mundial. No hay otro Paseo de las Letras Aragonesas en el mundo. Por tanto, Angélica tendrá su monolito en el Paseo de las Letras Aragonesas y se incorporará a otros tantos ilustres escritores aragoneses que nos acompañan y que año tras año vamos incrementando. Angélica, muchísimas gracias por querer y por aceptar esta invitación. Para nosotros es un honor tenerte en nuestra ciudad. Es un honor también que nos apoyes y que entre todos hagamos que nuestra cultura aragonesa se visibilice, se valore y entre todos la fomentemos. Muchísimas gracias y el pregón es tuyo. Gracias. Sí, el alcalde casi lo ha presentado, pero había un poquito más de protocolo. Turolense de nacimiento, educada en Valencia y afincada desde hace unos años en Huesca, Angélica Morales, la pregonera de la FLA de 2024, abre ante el espectador un abanico profesional muy cautivador: poeta, novelista, actriz y directora teatral. Y en la solera del edificio hay más: licenciada en Historia Antigua por la Universidad de Valencia, diplomada en Escritura Jeroglífica por la Facultad de Teología San Vicente Ferrer y diplomada en Arte Dramático por la Escuela del Actor de esa misma ciudad levantina. El currículo de la polifacética pregonera es amplio. En 2006 debutó en la literatura de calibre con El hombre que fue de piedra, una biografía novelada sobre Benedicto XIII, el Papa Luna. En 2011, su primer poemario, Desmemoria, recibió el Premio Internacional de Poesía Miguel Labordeta que concede el Gobierno de Aragón. Y a este le siguió una granada lista de reconocimientos, entre los que destaco el Premio Internacional de Poesía Gabriel Celaya de 2021 de la Diputación Foral de Guipúzcoa por el trabajo Mi padre cuenta monedas, y en 2024 el Premio Isabel de Portugal de la Diputación Provincial de Zaragoza por la colección de versos titulada Dolor. En 2017, con la novela Mujeres rotas, figuró entre los 10 finalistas del Premio Planeta. En 2018 ocurrió otro tanto en el Premio de Novela Azorín de la Diputación de Alicante con La Convención. Y en 2023, La Casa de los Hilos Rotos, narración por la que siente un especial orgullo, cosechó la mención de Mejor Libro Alto Aragonés del año. Y la semana pasada presentó Las Envidiosas, novela ilustrada en la que comparte firma con Elena Castillo. De su faceta de actriz, 4 pinceladas. Primeros pinitos a finales de los 80 con el grupo Teatraco Teatro, directora después de su propia compañía, y premios a la mejor actriz en los festivales de Logroño en 1999 y Follos, Valencia, en 2000. Fue actriz de reparto en los largometrajes Celos y Juana la Loca de Vicente Aranda, y ha dirigido el grupo de teatro en obras de la Universidad de Zaragoza. A tenor de lo escudriñado en las hemerotecas, intuyo que el teatro la enamora, la narrativa la divierte y la poética la absorbe. Si la obligaran a elegir, creo que el verso sería el vehículo de expresión al que no renunciaría. En una entrevista dijo: mi poesía es efervescente, impertinente a veces, un laberinto en el que adentrarse y disfrutar. Ando entre lo real, lo sucio, lo surrealista y lo disidente. Me gusta suicidarme en el lenguaje. Reivindica el teatro como lectura. Anécdota: primero vio Romeo y Julieta sobre las tablas,
Después leyó el libro y todavía hoy no sabe a qué carta quedarse. Opina que por la noche todo se apaga, excepto las luces de los libros, y suya es esta sentencia que da mucho juego a la elucubración. El escritor escribe para borrar el dolor y dar la bienvenida a un tiempo nuevo. A Angélica le duele que nos acostumbremos a lo gris y a la mediocridad, y también lo fácil que nos resulta mirar a otro lado en situaciones de conflicto, la falta de empatía y la soledad que nos tiene presos. A la soledad la combaten con notable éxito los libros, ella bien lo sabe, y la rebelión ante lo gris es batalla personal de cada cual, batalla en la que ayudan los versos y las reflexiones de la pregonera de la FLA 2024, a quien, ahora sí, invito a poner el broche a este acto inaugural. Bueno, yo soy pequeña y siempre tengo que bajar el micro. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por esta semblanza tan bonita. Es un honor para mí estar aquí hoy, ser la pregonera de la feria, estar acompañándoos en este 30 aniversario. Muchas gracias por haber pensado en mí. Buenas tardes, autoridades, editores, lectores, organizadores de la feria. Gracias por acompañarnos hoy, por seguir apostando por las letras aragonesas y hacer que durante unos días nuestras plumas puedan brillar. Yo quiero hablar del silencio que nos escribe, el mismo que ahora estará gritando entre las páginas de los libros que les aguardan, porque en mitad del ruido de las palabras está el silencio. En el poema, en las novelas, en el teatro, en el bosque enmarañado de un sueño, siempre el silencio como sala que antecede a la creación y que a veces lo continúa. Ese silencio que se convierte en puente invisible que nos transporta a un mundo distinto, a la magia que subyace en toda disciplina artística. Hoy estoy aquí, frente a ustedes, porque escribo, al igual que otros muchos compañeros, porque me borro en el dolor de mi propia escritura, como muchos de vosotros, porque a veces no sé qué contar y callo. Crece un silencio en mí que es demasiado confuso como para encontrar las palabras adecuadas. Posee un misterio imposible de desentrañar y a la que me doy cuenta se ha convertido en una hoja en blanco o en una ventana o en lluvia de afuera. ¡Qué ruido! Y nunca, nunca silencio. Silencio. El silencio me persigue como zarpa de lobo. Lleva señalándome con su dedo de escarcha desde que era una niña. Y eso que aprendí a hablar, según mi madre, a los 3 meses. Un milagro de Nuestra Señora de los Desamparados de Valencia, dicen. Sucedió durante el traslado de la Virgen. Yo iba en brazos de la señora Lola, una prostituta que vivía en el piso de arriba. Me dijo: Angélica, bonita, ¿te gusta la Virgen? Y yo dije: sí. Y se hizo el silencio. A pesar del ruido y del jolgorio, ese silencio que llega de lo inesperado. ¡Milagro!, gritó la señora Lola. Luego lágrimas y silencio. Esa fue la primera vez que salí a la escena de la vida, entre los brazos de una prostituta del puerto de Valencia. Volvería a sus pechos más tarde, años más tarde, y siempre eran acogedores y blandos como 2 colinas de leche tibia. Recuerdo su olor a limpio, las grietas de su piel en el cuello como anillos de árbol o cicatrices mínimas. De él pendía una cadena de oro con la imagen de la Virgen que besaba cada rato y que también yo aprendí a amar. Contemplábamos en silencio el rostro de la Virgen niña. Luego me depositaba con cuidado en el sofá y se cambiaba las medias. No tardaba en subir mi tía Chon para llevarme de vuelta a casa. En silencio, imaginaba qué haría la Virgen mientras la señora Lola
trabajaba en el puerto, si vería sus actos pecaminosos o por el contrario, cerraría sus ojos de oro líquido. Silencio, eso lo sé. Las dos, la virgen y la prostituta, habrían hecho un pacto de silencio. Les confesaré un secreto. Las putas son seres celestiales que acunan la tristeza de las niñas heridas como yo. Las recuerdo con cariño infinito, pero durante muchos años borré su historia de mi historia. ¿Qué iban a pensar de mí? Así que silencio. También enterré bajo el manto del silencio el maltrato de mi padre hasta que escribí aquel libro de poemas, Mi padre cuenta monedas, que alguien creyó merecedor del Premio Internacional Gabriel Celaya. Es curioso, pero en mi casa el silencio nos alimentaba a todos. Mi madre servía silencio en plato hondo. Cada tarde debía tragarme el miedo cuando escuchaba el ruido de la puerta al abrirse y sabía que mi padre estaba allí. Convertí mi habitación en un refugio o en una celda, quizá en las dos cosas. Me protegía del ruido del dolor, de los insultos y las amenazas. Silencio. Hacerse pequeña para no existir, para que mi padre no reparase en mi presencia, para seguir con vida. Sus monedas respiraban el silencio cada mañana y yo tenía las manos y el corazón vacío. Tenía, eso sí, un silencio enorme escribiéndome por dentro, como decía Ana María Matute, palabras e imágenes echando raíz en los telares de mi pensamiento. Ya empezaba a escribirme el silencio que compartíamos la señora Máxima y yo en mi barrio de las Menas de los Arcos, en Teruel. No puedo olvidar esa imagen mía pegada a sus faldas mientras observaba en silencio cómo pelaba la borraja. Hilos silenciosos que caían sobre los labios pequeños de una estufa de leña. También acude a mi mente ahora aquel silencio de los trenes de orejas azules. Mi abuela y yo, en silencio, masticando el dolor de no saber querernos y un bocadillo de tortilla. Silencio. Aquel zulo de mi casa de Valencia, desde donde le escribía cartas a Lorca, desde donde interpretaba una y otra vez la muerte de Julieta. ¡Oh, dioses, cuánto silencio trágico nos escribe Shakespeare, César Vallejo, Pizarnik o Eslava! Silencio y versos y cigarrillos ayer. Y ahí, donde nadie puede verlo, entre una palabra y otra, en la costilla del tormento del poeta, un silencio gritándole muy fuerte al lector. El silencio. Antes de todo está el silencio. Antes de subir a escena, por ejemplo, mi camerino y yo, un lugar estrecho con la luz comenzando a enfermar. Mis cosas, ¿no? El maquillaje, el vestido, las medias, los zapatitos de tacón, los objetos que más tarde se distribuirán sobre la escena. Después de todo eso, del lápiz de labios y la trayectoria del vacío recorriendo mi muslo, mierda, una carrera. Silencio. Un cigarrillo frente al espejo. Un chupito de tequila. ¿Por qué no? La puerta cerrada. Solo yo y todos mis personajes gritando dentro, ordenándose hasta que yo decía: ¡basta, silencio, por favor! Pero el corazón de una actriz nunca está en silencio. Cabalga sin brida cada instante y quiere llegar sin mí al escenario. Antes de pisar el escenario, silencio. Hacer pis, como decía Concha Velasco, aguardar tras el telón y otra vez a repasar el texto en silencio, vueltas y más vueltas a las voces, a las palabras, a la mala intención de ese silencio tan teatral. En un momento dado, asomarse tras las cortinas para ver si la sala está llena, como ahora. Cuando las luces se apagan, flotan en el aire toses, murmullos, hasta que el silencio lo invade todo. Un silencio tan grande como el mar. Es entonces cuando entro en comunión con el misterio, con lo que no existe, el arte o el poema, una hoja en blanco, el crujido de una tabla sobre la escena. Es lo mismo, porque la escritura también llega de otro lugar, un sitio que aún no ha nacido. Sin embargo,
Yo he estado allí. Voy y vengo del misterio cada día, como quien toma un autobús y acude a una fábrica para desmontar las imperfecciones de Dios. Cuando coges un libro hay silencio, una complicidad entre el autor y tú, el ritual de las bocas selladas. Silencio cuando terminas una novela y esperas que vea la luz. Silencio. Siempre silencio antes de llegar a lo inesperado. También en ese silencio sucio que tuvieron que abrazar otras escritoras antes de nosotras y escribir bajo un seudónimo para poder dar rienda suelta a su creatividad. El silencio sepultó sus nombres, pero no pudo borrar de la historia su talento. Sin embargo, hay silencios que deben existir, los que llegan de la belleza, los que anuncian la sonrisa, los que agitan sus alas en nuestro pecho y ponen en marcha el amor. Amor y tambores silenciosos recorriendo los túneles de nuestra sangre. Pero ¿qué ocurre con el silencio que respira animales oscuros y un puñal? Esos hay que romperlos de una vez por todas. Me refiero al silencio que trae de la mano el maltrato o los abusos, aquellos que le dan la espalda a los seres indefensos. Porque fuimos silencio en el vientre de una madre y en silencio abandonamos el teatro de la vida. Mi silencio de hoy es alborozo y espero que el de todos ustedes se ponga a danzar muy pronto entre las páginas de todos los libros que... ¿No escuchan? ¿Lo escuchan? Parece decirnos, ven. Gracias. Después de ese silencio tan precioso no debería decir nada, pero estoy obligado a anunciarles a todos ustedes que aquel que le apetezca, a las 4 de la tarde en el Paseo de las Letras Aragonesas, Angélica, Luis Alegre y Eduardo Viñuales descubrirán el monolito que les dedicamos este año. Muchas gracias por su atención. Bien, buenas tardes, bienvenidos y en primer lugar un aviso a navegantes caso de que le pase el micrófono a alguien. No hay baffles, es simplemente para la grabación del vídeo, ¿vale? He dicho que parecía de broma. Bien, para los forasteros, para los foráneos, también amigos, les informo, les pongo en antecedentes de que en el año 2019, con motivo del 25 aniversario de la Feria del Libro Aragonés, a alguien, no sé si a Olga, bueno, al equipo directivo, dejémoslo ahí, se le ocurrió que para festejar ese número tan redondo había que hacer algo especial. Y se sacaron de la manga el Paseo de las Letras Aragonesas. El paseo lo teníamos, este que ven,
pero faltaba dotarle de contenido, y de ahí que surgiese la idea también de estos hitos o monolitos, nunca he sabido cuál es la palabra acertada, que festejan o celebran o guardan la memoria de las mejores plumas de la comunidad aragonesa. Empezamos, como digo, en 2019 y lo que estamos haciendo hoy aquí es simplemente agrandarlo, estirarlo. Como la memoria ya no es la que era, me permitirán que coja la chuleta porque no quiero dejarme a nadie. Tenemos hasta el momento a José Luis Corral, Javier Sierra, Luz Gabás, Antón Castro y Sandra Araguas, 2019, Ángel Guinda, Ana Alcolea y Luis Zueco, 2020, José Luis Melero, Magdalena Lasala, Inés Plana, Manuel Vilas, José Antonio Adel, 2021, Trinidad Ruiz, María Frisa, Juan Bolea, Ignacio Martínez de Pisón y Juan Ferbriones en 2022, y el año pasado el poeta Rosendo Tello, Begoña Oro y Miguel Mena, que lo bautizó el suyo propio como Menalito. Bien, como digo, toca agrandarlo y este año hay otras 3 personalidades de la pluma y del pincel, aragonés, que van, como digo, a estirar el paseo. El primero está dedicado a un historietista, un dibujante, un artista gráfico, muy simpático. Lo digo porque en mis tiempos de periodista tuve oportunidad de entrevistarlo en varias ocasiones y siempre me llenó media página del periódico, y que no es el primero, porque Juan Ferbriones le precedió hace unos años. Él está al frente de Ediciones GP junto con su esposa Sara, y pregonan en su propia página web y cada vez que alguien les pone el micrófono en la boca que les tira lo aragonés, que están volcados con esta tierra y que saben que hay muchas personas y escritores que tienen cosas que decir, cosas que dibujar o cosas que contar. Vuelvo a tirar mano de la chuleta porque quiero citar entre sus publicaciones Artal de Square, Los increíbles aventuras del Capitán Morgan, Cucaracha y Cerrudo, Saputo, El Justicia de Aragón, Las iglesias del Serrablo. Coordina el Salón del Cómic Hispano-Francés de Jaca y también el Salón del Libro de Villanueva de Gállego. Creo que es un gran amigo de la Feria del Libro Aragonés y se llama Daniel Viñuales. Hay que decir 2 palabras, Daniel. Esto está de... Sí, sí. Bueno, afortunadamente normalmente no me hace falta micrófono porque se me suele ir. Me dicen que tengo chorro de voz y si no siempre la puedo elevar un poco más. Muchísimas gracias, es un gran honor. La verdad es que estoy súper emocionado de que Monzón me haya reconocido mi trayectoria, que siempre digo que siempre la comparto con Sara, mi mujer, que es la que me anima, con la que pergeñamos todos nuestros proyectos, con lo que GP Ediciones no se puede entender sin ella, somos los dos. Agradecer a mi familia, a mis amigos que han venido aquí y que son mi apoyo y bueno, siempre están cuando los necesito, incluso a veces que no los necesito también están, también hay que decirlo. A unas cervezas se apuntan siempre. Y nada, agradeceros esto, es un inmenso honor para mí. Yo creo que también el mundo del cómic en Aragón tiene que estar representado, ya estaba por Juanfer, ahora por mí. Yo creo que es un reconocimiento al noveno arte y a la gran creatividad que tenemos en nuestra región, nuestra comunidad. Yo creo que somos una de las punteras en el cómic y en la novela gráfica en toda España y bueno, estos reconocimientos vienen un poco a significarlo, ¿no? Al final es un reconocimiento para todo el sector. Muchísimas gracias a todos y todas. ¿Sara? Sí. Ven aquí, Mónica. ¿A las fotos? Ven aquí. Hombre, no. Oye, eso no faltaría. La figura del pregonero de la FLA se instituyó en 2012 y el cargo recayó en el poeta Ángel Guinda. Al año siguiente hizo de pregonera Luz Gabás, montisonense y ribagorzana, y al siguiente a Ignacio Martínez de Pisón. Y en 2015 le tocó el cargo o el honor a Luis Alegre. ¿Pero qué ocurrió aquel año?
que todavía no estaba instituido el Paseo de las Letras Aragonesas, por lo que Luis Alegre, aun habiendo sido pregonero, faltaba en este recorrido. Eso lo vamos a arreglar rápidamente. Se define como periodista, cronista, cineasta, agitador cultural, juego de palabras que me encanta, ya me dirás que es un agitador cultural, crítico literario, ha colaborado con diversas producciones cinematográficas, ha estado en Televisión Española, en Telecinco, en Radio Zaragoza, en la cadena SER, vaya, el hombre de cine de Aragón. Recuerdo a título de anécdota que le entrevisté vía correo electrónico previamente a la feria y la última pregunta decía, ¿me puede adelantar de qué va a ir el pregón? Y dice, sí, va a ir de mi padre, el señor que desde pequeñito me enamoró del cine, la literatura y el Real Zaragoza. ¿Sí? Ya he visto que saludabas a los hermanos Clemente, que son otros zaragocistas. También hubo una pregunta muy interesante en que le pregunté en qué se parecían cine y literatura. Me vino a decir que en poco y en nada, según se mire, porque la literatura es soledad, escribir solo, leer solo, y el cine es compañía, ruedas con gente, estás en la sala con gente, pero sin embargo ambos comparten el mismo objetivo, que es emocionar y arrojar luz sobre la condición humana. Vaya memoria, ¿eh? Bueno, me lo he repasado ahora. Ahora sí que necesito chuleta. Hijo adoptivo de Zaragoza 2002, Premio Especial de la Asociación de Prensa de Aragón 2006, la Medalla de Oro de Isabel de Portugal 2008, la primera medalla al mérito cultural concedida por el Gobierno de Aragón en 2018, Premio José Antonio Labordeta de Comunicación 2021 y desde 2019 es académico de número en la sección Artes de la Imagen de la Real Academia de Bellas y Bellas Artes de San Luis. Don Luis, hoy cubrimos ese hueco que dejamos en 2015. Ya veo que es... Vale. Es por el vídeo. Bueno, muchísimas gracias. Me parece muy emocionante ver esto ahora porque de repente veo aquí reunidas algunas de mis mayores pasiones, el cine, el fútbol, el Real Zaragoza. Los artistas que han hecho esto son del Real Zaragoza, Javier y Miguel Ángel. Quiero pedir un aplauso para ellos. Vamos, ahí están. Y luego, claro, a mí que, bueno, la amistad es para mí algo crucial. Mientras paseaba con Olga Asensio y con Pepe Melero este paseo, digo, claro, pues es que estoy rodeado de amigos también aquí en este Paseo de las Letras, ¿no? O sea que de alguna manera se concentran algunas de las cosas que yo más valoro, la amistad, Real Zaragoza, el cine, la literatura, y yo lo recibo con una felicidad enorme, porque estar en un lugar que potencia y celebra la lectura, la cultura en general, creo que es uno de los mejores lugares en los que se puede estar, porque un libro es también uno de los mejores sitios en el que pasar la vida. Así que muchísimas gracias a los que lo habéis hecho posible. Isaac, Jairo, yo sé que sois muy cómplices de esta iniciativa y que la potenciáis, y a la gran Olga Asensio, que cada vez que me llama es para darme una alegría. Pues de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias. Oye, venid aquí vosotros. Venid aquí vosotros también. Pasad vosotros. Venga. ¿Son o no, Javier? Miguel Ángel, ¿son el escudo y la corona? Sí, claro. Daos un poco que os Bien, Luis me ha pisado el aplauso que iba a solicitar para los hermanos Clemente de la empresa Ferrocle, pero no está de más que lo repitamos, son los autores de los monolitos.
Y ahora lo que procede es que me calle. Para hilvanar con ese precioso pregón de esta mañana que se titulaba Silencio. Ella es Angélica Morales, nuestra pregonera de FLA 2004, nos ha emocionado. Su currículum ya lo hemos leído allí, no creo que haga falta, en fin, recordar Desmemoria, Las mujeres rotas, el último Las envidiosas, su actividad como actriz y también su simpatía. El micrófono es tuyo. Enhorabuena. Pero primero destapó el huevo. Sí, qué chulo, bueno, qué emoción. Me encanta. Es que soy puro teatro. Claro que sí. Sí. Para el vídeo. Bueno, pues mucha emoción y mucha gratitud por el recibimiento que he tenido hoy tras el discurso, por haberme invitado a ser pregonera, que para mí es algo muy especial, por haberme permitido estar aquí, abrir esta feria, este aniversario. Y bueno, me encanta estar en la esquina porque en mi casa de Valencia, que vivía en el puerto, donde estaban todas las prostitutas, era en una esquina. En una esquina conocí a una mujer muy importante de mi vida que se llamaba Nancy Ross y que era de Teruel y era vedette, y con ella pues quise ser artista. Trabajaba en una sala que se llamaba la Sala Escorpión y estaba en una esquina. Y también estaba el Molino Rojo de Valencia, donde ella trabajaba junto a Rosita Mores, que no sé si la recordaréis, pero era una vedette valenciana que tenía unos pechos enormes, que se ponían los cubatas encima. Y yo recuerdo que me llevaba de pequeña a esos sitios, ¿no? Y me decían, ¿quieres ser artista como nosotras de mayor? Y yo decía, sí, pero claro, yo veía esos pechos y yo no tenía eso, ¿no? Entonces decía, ¿cómo seré artista yo? Con esa, ¿qué podré ser yo de grande, ¿no? Y bueno, estudié teatro, pero luego al final he acabado contando historias en un libro y yo creo que también es una forma de ser artista, ¿no? De hacer teatro dentro de una página en blanco. Así que gratitud por todo el cariño que me habéis dado, por haber estado acompañada por estos grandes compañeros, por esta comida maravillosa y tan deliciosa. Y nada, muchísimas gracias, y a los lectores, porque sin los escritores no somos nada, sin los lectores, sin su cariño, sin esos clubs de lectura, sin esas bibliotecas. Así que bueno, pues que la vida es puro teatro y que nos pongamos la máscara siempre de la alegría, ¿no? Gracias. Se me hunden los tacones con el cese. Pero poner así la mano, poner así la mano. ¿Ah, sí? Porque si fuéramos a cambiarnos de queda más chulo, dimensión. Jairo. Así. Lo juramos, por Ángel. Somos una secta. A ver, mirando. Mirando, chicos. Por cambiar un poco. No tenía una explicación, pero... Una pelea muy simpática. Me explico. Tiene que poner el broche final un representante del ayuntamiento. El alcalde ya lo ha hecho esta mañana y le corresponde o a Olga o Jairo. Van a ver cómo se pasan el micro de una a otra. Pueden hacer un dúo. Venga, va, los idos, ¿eh? Gracias a los... Agradecer a todo el mundo, a todo el público que nos acompaña hoy. Se nota que hace una tarde muy amable. Hay mucha afluencia de público. Nada más, agradecer a Olga todo su trabajo, no me canso de repetirlo. A Miguel Ángel. Es mucho trabajo, muchas horas, se devana mucho los sesos para llegar donde estamos y sacar cada edición. Y la verdad que... Es que he dicho que soy muy persistente. Persistente, No exacto. pesada, ¿eh? Exacto. Y somos afortunados, la verdad. Intensa, sí, sí, también me gusta. Intensa. No hablemos de intensidades, jefe. No la había pillado. Es que hemos hablado del tema antes en la comida. Vale. Nada más, agradecerle. Hay mucha gente aquí detrás, a todos los que trabajáis en la feria, los que habéis trabajado. La verdad que edición tras edición somos responsables de continuar
por estos 30 y muchos más, muchos los que quedan. Somos simplemente los que tenemos el testigo ahora. Lo hemos recogido, lo cederemos y esto ha de seguir y ha de continuar porque, como bien decíais, merece la pena, ¿no? Dejar posteridad aquí de todos los que sois los mejores de las letras de Aragón. Y nada más, repetir el agradecimiento a los hermanos Clemente, Miguel Ángel y Javier. Hemos de decir que nos dais un trabajo más para el año que viene, ya que anunciáis que hasta aquí habéis llegado, merecéis una jubilación y estos son los últimos monolitos que vosotros... Hay que negociarlo, ¿eh? Sí, hay que negociarlo. Tenemos que hablar, ¿eh? Habrá que pensar. Yo no quería decir eso, Pues, pero... es que ya el año pasado... Ya el año pasado parecía que estiraban el chicle. Puede cumplir 72. Yo creo que toca. Zaragocista como tú, ¿no? Todos los meses. Bueno, veremos. Trabajo será más para el año que viene, o para negociar o para continuar y pensar otra cosa. Gracias a todos, de verdad. Nada, sí. A mí se ve que el momento dulce. Y es que en la Feria del Libro Aragonés también nos gusta endulzar, aparte de con los libros, con alguna pequeña delicatese. Entonces, ahí os hemos puesto un pequeño detalle para que lo podáis degustar en compañía. Así que, gracias a vosotros por querer estar en este paseo. Gracias. Mil Madres es una editorial zaragozana de más o menos reciente creación. Fue fundada hace 3 años por el escritor Julio Espinosa Guerra y ofrece, creo que, un interesante y amplio catálogo de, sobre todo, autores locales dedicados a la poesía, al teatro y a la narrativa. En cuanto a mi libro, yo soy Miguel Ibarrotín, todo lo que pasa cuando nada pasa yo lo definiría como una colección, una lista de, digamos, postales escritas, postales de lugares, aparece en China, donde viví 7 años, Italia, otros viajes, postales también de personas, de momentos, la infancia y bueno, todo aquello que conforma finalmente una vida, una identidad. Y con esa lista como de momentos, de postales escritas, una reflexión sobre lo que es recordar, cuánto de subjetivo hay en nuestros recuerdos, que a veces son incluso creaciones nuestras. Nos amará la noche es una novela publicada y editada por Editorial Mil Madres. Es una novela de intriga y de suspense que transcurre en los sueños de sus 2 protagonistas. Uno de ellos es Carlos, que está postrado en la cama de un hospital, que acaba de despertarse de un coma y que poco a poco va descubriendo, pues, a través de las visitas que recibe en el hospital, pues una trama de corrupción en la que él estaba implicado. Por otro lado, Alex es un joven que busca encontrarse en lo personal y en lo profesional y que sueña precisamente con Carlos. Sueña con él y siente de alguna manera que sus sueños están controlados y dominados por él. La trama transcurre mientras los dos intentan liberarse cada uno del otro de su posesión a través de los sueños. Hola, soy Sara Sánchez y os presento mi libro. Es un libro de teatro, aunque parezca raro. El grito de campanilla y otros textos de teatro. Son un compendio de obras, 3 de las cuales están premiadas. Y bueno, me gustaría que os acercarais al teatro, leyerais este libro. Por ejemplo, la segunda obra, Lady Beatriz de las Tuercas Flojas, se va a interpretar en el Teatro del Mercado del 12 al 15 de diciembre. Y bueno, si os podéis pasar por el teatro será genial y si podéis comprar el libro, pues mejor. Hola, mi nombre es José Antonio Gargallo, vengo desde Calanda. Mi libro se llama Todos los viernes del mundo. Viene desde Mil Madres, desde Zaragoza, y habla de un videoclub que se termina, que el dueño pierde la memoria, y entre esa especie de equilibrio entre perder la memoria y
y que la sociedad acabe devorando un negocio como eran los videoclubs. Hay una especie de retrato colectivo de la sociedad actual. Si os gusta, si les gusta, adelante. Hola, buenas tardes. Soy Alicia Sánchez Lecha y mi libro se llama El lugar de las cenizas. Lo he editado con la editorial Mil Madres y es un libro de literatura contemporánea, de narrativa, que se está ubicado en la España de la transición, en la época del mundo rural, la España de los hippies, de las ciudades que van creciendo y de la movida de Madrid. Es la historia de un hombre que pasa unos años a lo largo de su vida y que recuerda todos los acontecimientos que le han hecho crecer y evolucionar. Algunos son buenos y otros son malos, pero es algo que realmente nos sucede a todos los seres humanos, que pensamos que nuestra vida va en una dirección y realmente va en otra distinta y tenemos que aceptar nuestras luces y nuestras sombras. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, soy Pedro García, el presidente de CEIMO. Un año más estamos aquí en nuestro stand presentando todo nuestro fondo editorial y las novedades que hemos hecho. Por comentar alguna, tenemos por ejemplo el Locomóvil de Monzón, que es una máquina de vapor que tenemos en la avenida Lérida. Se hace el estudio y se explica su funcionamiento y el que quiera también puede con un recortable hacerlo y perdiendo un poco de tiempo y hacerlo. Tenemos el fondo editorial de CEIMO es muy amplio. Las mariposas del Cinca Medio, por ejemplo, es un libro muy ilustrado con todas las fotografías de las mariposas. Cuando vamos por el campo, pues podremos conocer lo que estamos viendo. Es un libro muy bonito también. Tenemos también novelas. La Rosa de Monzón es una novela histórica, pero con fantasía, ¿no? Pero tiene una base histórica. Bueno, y luego los cómics, el cómic de los Templarios, el cómic de Manolo Campo y el Belén de Monzón. Tenemos el libro de Santa Quiteria, el fuerte de Santa Quiteria que está frente al castillo. Bueno, el fondo editorial de CEIMO ya es amplio, ¿no? Pues cualquiera que quiera, pues si pasa por aquí, y si no, pues por la sede que tenemos, y ahí podrá adquirir. También tenemos este muy interesante, son historias para dormir despiertos. Es una recoge todas las leyendas, historias, tradiciones que se contaban por las abuelas cuando no había televisión y se ponía la gente alrededor de un fuego. Pues aquí están recogidas todas las de nuestra comarca. También tiene ilustración, es un libro muy bonito también y muy ameno de leer y de recordar también un poco, si no se van perdiendo esas historias de brujas, de endemoniados, todo eso. Pues eso es lo que tenemos. Muchas gracias. Hola, aquí estamos en nuestro stand de la Fundación Anselmo Lorenzo. Precisamente ahora están presentando uno de nuestros libros, que es Camino de Singra, que lo tenemos aquí, y tenemos a Rafael Saiz presentándolo. Es un libro pues que trata de un albañil de Jorba que estaba afiliado a la CNT y nos dijo de presentarlo por esta zona porque estuvo por Selwa luchando la guerra con Shell, Belver, y entonces dijimos no puede faltar, y entonces ahí lo tenemos ahora presentando el libro. Este es uno de los libros que presentamos. La Fundación Anselmo Lorenzo también va a presentar la CNT y la nueva economía, que es un libro que ha publicado la Fundación Anselmo Lorenzo, que es
una fundación que creó la CNT para sacar libros a la venta y para guardar la historia de la CNT, carteles, biblioteca y tal, que está en Madrid. Entonces es una biblioteca de Madrid, que luego aquí en Monzón pues tenemos también nuestra biblioteca, que la queremos inaugurar con el nombre de un camarada que allí escribía libros, como bueno, en su día diremos cómo lo hacemos, Joaquín Paricio, y le queremos hacer un homenaje porque encuadernaba libros allí en la sede. Y bueno, tenemos libros de pues un poco de memoria histórica y luego del mensaje libertario y de que otro mundo es posible. Nuestro apoyo, como no, a Palestina. Ahora vamos a hacer un acto en el One sobre el boicot a los productos israelitas, y luego pues el apoyo sindical a Litera Mead, que aquí tenemos los folletos de que hemos planteado al grupo Pini 12, 10, 11, 12 y 13 una huelga en el matadero por la situación penosa laboral de los trabajadores que allí hay, el abuso, sobre todo, o sea, se saltan todos los convenios laborales, convenios de seguridad, se saltan todo por los aires y encima permitido por el gobierno y por las administraciones, y eso pues no lo vamos a permitir, y vamos a intentar cerrar la fábrica 4 días para que se pongan las pilas y nos traten como personas y con dignidad y respeto hacia un trabajador, y si no, que se vayan a otro sitio o que desaparezcan. Los tiempos de esclavitud ya han acabado, no tendría que continuar siendo de que el hombre esclavice al hombre. Si hace unos años me hubieran dicho que por eso tenemos que seguir con la libertad del hombre. Pues nada, agradecer vuestra grabación, y aquí tenemos un montón de libros de ideología libertaria, de pensando en las personas, de apoyo mutuo, de colectividad y de sindicalismo puro, y, sin contar con administraciones, sin subvenciones, y contando exclusivamente con las personas y con los compañeros y con nuestra libertad en todo momento y en cualquier otra acción. Buenas tardes, mi nombre es Fernando Lampre y soy el director de la Fundación Aragonum. La Fundación Aragonum tiene escasamente 3 años de vida, pero nosotros tenemos un convenio de colaboración con una asociación histórica de la recuperación de la lengua aragonesa, que es el Ligallo de Fablans del Aragonés, que es una asociación que fue creada ya en 1982. Entonces, el Ligallo de Fablans y la Fundación Aragonum, básicamente lo que hacemos es trabajar por la conservación y la recuperación de la cultura, la identidad y sobre todo la lengua aragonesa. Bueno, nuestros productos están como muy vinculados con una camiseta ya histórica, que además es un superventas, que es una camiseta, una chambreta de parolas, que salen montones de vocabulario tanto por la cara como por el embés, como si fuéramos una hoja, salen palabras en aragonés. También disponemos de una revista que editamos anualmente que se llama Orache, que por cierto, Orache es una palabra aragonesa muy bonita que viene a significar meteorología en aragonés. Se dice en Aragón normalmente fa buen orache o fa mal orache. En nuestro caso, además, este año lo que hemos querido hacer ha sido un calendario para el 2025 en el que empleamos refranes vinculados con el orache. Cada mes del año lleva un refrán, un dicho tradicional aragonés, en el que pues eso se recoge, por ejemplo, en el mes de chinero, en el mes de enero, pasan Antón las boiras en un rincón, y en esa línea todos los meses del año. Entonces está cada refrán vinculado a la meteorología y por supuesto además explicado y con una foto alusiva. También mañana presentaremos un libro de un buen amigo que es José Damián Diaste, que es el libro Otión que tornó de Dulce a Francia. Mañana por la tarde se presentará aquí en el escenario de la Feria de Monzón. Y bueno, pues no sé, tenemos también algunos otros productos. Este año también hemos hecho un Christmas, una felicitación de Navidad, un poquito manteniendo la historia de la carrasca del Sobrarbe,
como si fuera pues nuestro árbol particular de Navidad. Y otra cosa que hacemos normalmente en la Fundación y en Aragonun es recuperar todos los años la tradición típica de la Navidad, del Nadal aragonés, que es la tronca, la tronca de Navidad. Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal estáis? Estamos aquí en la Feria del Libro Aragonés de Monzón y yo soy Mariela, soy de la editorial Hola Monstruo y hoy os quiero enseñar un poco las novedades de nuestro catálogo editorial. Este año nuestra editorial ha publicado, por ejemplo, Un Mundo Sin Música, un álbum ilustrado que habla sobre la música, un precioso homenaje para disfrutar en familia, imaginaros con un montón de ritmos musicales. También os quiero enseñar la historia de Plasma el Fantasma, un pequeño y simpático amigo que está buscando a alguien con quien jugar, pero ¿encontrará un amigo para jugar? ¿Vosotros qué creéis? Luego también tenemos aquí un libro que habla para concienciar un poco sobre la contaminación de los océanos. ¡Cuánta porquería! Es muy importante mantener los océanos limpios. ¿Por qué? Porque los animales están un poco hartos de tanta suciedad que dejamos los humanos en los océanos. Tenéis que echarle un vistazo. Además es un libro que habla sobre objetivos de desarrollo sostenible, es muy necesario para leer. Y también os quiero contar un poco sobre Aventura Estelar. ¿Os imagináis vosotros viajando en un cohete espacial con nuestra protagonista Alúa y también con su dinosaurio Cosmo? ¿Y sabéis qué? Conocen al cometa Halley, que hacen un fantástico viaje a través del universo, donde vamos a conocer sobre Mercurio, Marte, Júpiter, todos los planetas. Imagínate, te enseño un poco, mira. Es un álbum ilustrado precioso, te va a encantar. Y por último, ¿os gustan a vosotros los sonidos de las campanas? Ding dong, ding dong. Aquí tenemos a Tana, claro, una campana que, por cierto, algo le pasa. ¿Sabéis qué le pasa? Que está muda. Es una campana que no puede sonar, pero a unos animalitos que aparecen dentro de la historia le van a ayudar a que vuelva a sonar, sí, porque ellos también conocen la simpatía y el compañerismo. ¿Pero creéis que volverá a sonar Tana? Eso lo tenéis que descubrir en esta preciosa historia, rimado y escrito en prosa. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos por la feria, ¿vale? Aquí os esperamos. Soy Javier Lafuente de la editorial 12 Robles de Zaragoza, una editorial dedicada exclusivamente a la historia de Aragón. Y este año es el segundo que venimos consecutivamente. Traemos novedades que tienen que ver con libros como de Desideria, de Domingo Buesa, Años de Traición, de Javier Fernández, que mañana estará aquí en Monzón para firmar ejemplares, El Secreto del Reino, de Cris Bernadó, que ha estado esta mañana. Y bueno, pues posiblemente la última gran novedad es Perico, el Púgil Rebelde, una historia de Perico Fernández, escrita por Antonio Cardiel, que él estará el domingo también aquí para firmar y para presentarlo. Muchas gracias. Espero que tengas más suerte que los anteriores príncipes, pero bueno, en cualquier caso, parte presto. Así lo haré, majestad, lo intentaré. Y así nuestro joven príncipe partió en busca del alma de la princesa. Y al día siguiente, bueno, os imaginaréis, a mitad de camino, se encontró con una anciana señora que llevaba un bidón de agua enorme. Vamos a verlo. ¡Ay, joven príncipe! ¿Me podría echar una mano? Que es que no puedo ni con mi alma. ¡Ay, cómo pesa! Hombre, claro que sí, señora, échate. La buena fortuna. ¡Hola! Soy la buena fortuna. Y estoy aquí para premiar a gente con un buen corazón, como tú. Como yo, sí. De hecho, te voy a ayudar a encontrar el alma de la princesa. ¿Qué me va a dar el alma de la princesa? Hombre, no, te digo dónde está y luego te buscas la vida. Hombre, no va a ser esto tan fácil. Ay, de verdad. A ver, escucha. El alma de la princesa ha sido secuestrada por el maléfico hechicero, que vive lejos, muy lejos, para cruzar el océano. Y una tripulación valiente, sí. Eso tendré que buscar. Y nuestro príncipe no reparó un gastos. Fletó un gran bergantín, ¡guau!, una maravilla, y contrató de tripulación a los vikingos, que eran, ¡guau!, en ese momento los guerreros más valientes que había. Bueno, con un montón de peligros y vicisitudes de todo. Les pasó de todo. Tuvieron tormentas marinas, tifones, ¡oh, mira con el cuerpo! Pulpos gigantes, ¡oh! Se encontraron hasta un iceberg. Chico, deja algo para el Titanic. Madre mía, qué película, de 27 años del Titanic, ¿cómo pasa el tiempo? Bueno, fijaos, la puerta tenía así como colmillos.
solo, hombre, ¿dónde va a parar? Así que los vikingos muy tranquilos se quedaron en el barco y nuestro joven príncipe, con su espada sin par, fue subiendo para entrar en el castillo, el fin del mundo. Madre mía, una vez dentro, ¡wow! Por dentro de bienvenidos a la 30ª edición de la Feria del Libro Aragonés. Como podéis ver, y me atrevo a tutearos porque ya somos amigos, aunque nos acabemos de conocer, tenemos una nueva ubicación, que es esta nave en el Auditorio La Bordeta, que nos ha tenido un poco desconcertados hasta que hemos llegado aquí, porque nadie sabía muy bien cómo iba a ser, y esperamos desde la organización que sea un sitio agradable en el que podamos compartir risas, libros y sobre todo experiencias estos 3 días que tenemos por delante. Vamos a empezar lo clásico de la Feria del Libro, que son las presentaciones, esos autores que nos presentan a su último hijo, al que acaban de tener y al que miman con cariño, sobre todo queriendo presentarlo en esta feria, que es de las más longevas. Veía ahora por televisión que la Feria Internacional del Libro de Guadalajara cumplía 25 años y nosotros ya tenemos 30, que son esos 30, los primeros 30 de muchos más. Así que bienvenidos y vamos a dar comienzo con la primera presentación. Nos acompaña Pedro H., que es su nombre artístico, sí, y es una persona que ha tenido un empeño y la verdad es que una paciencia, te lo agradezco, a la hora de poder contactar con nosotros, de que pudiéramos coordinar su visita y de que pudiera presentar este libro aquí hoy. Un libro que nos habla de algo que nos gusta mucho en la Feria del Libro Aragonés, que es nuestra propia tierra. Una historia anclada en las gentes de Albarracín, un lugar que conocemos, que queremos y que ha sido cuna de muchas historias. Una de tantas, pero igual de importante, debe ser esta. Sierra de Albarracín, el legado de la familia. Yo prefiero que hable el autor, porque si no, a mí me dejan un micro y ya sabéis que me enrollo un poco. Así que estamos deseando escucharte. Pedro, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí y mucho éxito con tu libro. Muchas gracias a vosotros. En primer lugar, quiero agradecer a la organización el que haberme invitado y darme la posibilidad de estar aquí y poder presentar mi libro. La verdad es que me hace mucha ilusión. Yo, aunque soy nacido en Barcelona y vivo en Barcelona, todas mis raíces son aragonesas. La familia de mi madre es de Jaca y la familia de mi padre es de Albarracín, concretamente de Guadalaviar, donde yo normalmente paso todos los veranos desde que era muy pequeñito. Cuando acababa el colegio, mis padres ya me enviaban al pueblo con mis tíos y durante todo el verano yo estaba por allí en Guadalaviar haciendo trastadas de todo tipo, que es lo que hacen los chavales en los pueblos, y más en un pueblo pequeñito con los animales, en el campo, etcétera, ¿no?
Pues un poco basándome en mi experiencia y todo lo que había vivido allí en Guadalaviar, pues quise escribir este libro, que este libro lo que hace es dar vida a las leyendas que hay en la Sierra de Albarracín. Se fundamenta sobre 3 leyendas: la leyenda de Doña Blanca de Albarracín, la del Toro de Oro de Griegos y la de la Cueva de la Mora del propio Guadalaviar. Entonces, con una base histórica, voy yendo y volviendo de diferentes momentos históricos para ir formulando toda la trama de la novela. La parte histórica empieza en el año 1170, cuando Albarracín deja de ser un reino taifa y pasa a manos del noble navarro Pedro Ruiz de Azagra. En ese momento, quien mandaba en los almorávides con el rey Lobo de Valencia, y entonces yo me invento una historia a partir de este momento histórico, que sí que es una historia de ficción. El último emir de Albarracín marcha, no quiere que Albarracín pase a manos cristianas e intenta pues revertir la situación. Todo esto lo voy cruzando con una historia actual en el cual Pau, que es el protagonista, empieza a indagar por casualidad, por una serie de circunstancias, y se da cuenta de que las leyendas, sobre todo la leyenda del Toro de Oro de Griegos, sí quizá que pueda tener más de verdad de lo que la gente cree, ¿no? Para quien no lo sepa, la leyenda del Toro de Oro de Griegos es que existía un toro en la muela de San Juan, en Griegos, y cuando vinieron los árabes, ese toro de oro lo escondieron, lo enterraron para que no pasara a manos de los musulmanes, y ese toro nunca se ha encontrado. Dice la leyenda que ese toro está enterrado en algún lugar, hay gente que lo ha buscado, otros dicen que no deja de ser una leyenda, pero la verdad es que ese toro no ha aparecido nunca. Y ahí es donde yo utilizo esta leyenda, juntamente pues también con la leyenda de Doña Blanca de Albarracín, para inventarme pues una historia de cómo podía haber ocurrido, cómo pudo ser, cómo escondieron ese toro y cómo ha ido pues en diferentes momentos, cómo se ha ido buscando ese toro. Pedro, las leyendas son una fuente de tradición oral que luego hemos visto utilizadas en muchas culturas. La Cueva de la Mora, en Guadalaviar, pero yo creo que hay una Cueva de la Mora casi en cada comarca, ¿no? En todos sitios, sí. Entonces, cuando vas a estas presentaciones, ¿te explican la historia de la Cueva de la Mora de otros sitios? Bueno, yo voy a ver, es lo que estás comentando. Existen muchas leyendas. Yo, por ejemplo, mi segunda novela, que es La señorita de la calle Aviñó, que está basada en el barrio gótico y que también utiliza un sistema parecido, una parte histórica y una parte actual, también hay diferentes leyendas que se repiten en muchísimas ciudades, ¿no? Albarracín es muy conocido, pero la gran mayoría de gente llega a Albarracín y no tira más para allí, se queda en Albarracín y conoce muy poco de la sierra, ¿no? Y yo utilizo esta novela para explicar muchísimas cosas, muchísimos lugares, todo lo que es la Vega del Tajo, el nacimiento del Turia, etcétera. Muy sorprendido de lo importante que fue la taifa de Albarracín. Una taifa muy pequeñita, pero realmente muy importante desde un punto de vista cultural y desde un punto de vista social, ¿no? Bueno, ¿qué hago yo aquí? Bueno, yo no me he sentado porque me siento incómoda sentada y prefiero estar un poco mirando las caras. ¿Para qué estoy aquí? Pues para presentar un maravilloso libro que se llama Casa Valer, que desde luego está ambientado en Aragón y que habla de Aragón. Y bueno, a mí me gusta contar algunas cosas. Me llamo Marisa Felipe, hace más de 10 años, 12 en concreto, que me dedico al desarrollo del liderazgo en las organizaciones y además de estas cosas que hago en las organizaciones y en los colegios, enseñar el liderazgo, aprender a vivir sin tanto desgaste, tengo 4 novelas ya editadas. César Augusta Falls, o cómo decirle a tus amigas qué es eso del coaching, Adolescentes del siglo XXI,
Ya he cumplido los 20 y ahora qué, y Casa Valer. ¿Qué es Casa Valer? Casa Valer es una novela ambientada, escrita y hecha en Aragón. ¿Y por qué hacer una novela que hable de Aragón? ¿Y por qué hablar de Aragón en una novela? Vale, ¿por qué digo que estamos en un mundo global? Estamos en un mundo global porque ya todos comemos las mismas cosas, vestimos de la misma manera, cantamos las mismas cosas y vivimos de la misma manera. Entonces, en un escenario donde ya nada es particular, ¿por qué no hablar de Aragón y por qué no hablar de una parte tan minúscula en este mundo, en este mapa global? ¿Por qué no hablar de ese puntito en el mundo que es Aragón? Entonces, ¿por qué escribir sobre Aragón? Casa Valer es una novela coral, familiar, una novela que se desarrolla en el entorno rural. ¿Y por qué en el entorno rural? Porque el entorno rural me permitía tener una mirada y abrir esa ventana al mundo, esa ventana que cada vez está más cerca y que cada vez nos permite eso, acercarnos al mundo. Los que vivimos en Aragón, no hablamos de Aragón, corremos el riesgo, en primer lugar, de que nadie hable de nosotros, una novela donde las protagonistas son mujeres, en un pueblo de la provincia de Huesca, donde, como bien sabéis, a muchas familias. Y era muy bonito, mientras lo estaba escribiendo, ser consciente de que en mi propia familia había sido así. Buenos días, soy Jesús Almenar y estoy en la caseta de la Asociación de Escritores de Aragón. Gracias a la Feria de Monzón por permitir poder dirigirme a todos vosotros y gracias también por asistir a esta extraordinaria Feria del Libro de Monzón. Mi trayectoria pues abarca desde el punto de vista de escritor desde hace aproximadamente unos 6 años. Siempre me ha gustado escuchar, he tenido una vocación interesante a la hora de leer y me ha motivado el escribir pues desde siempre, pensando primero en cuentos infantiles, como así lo desarrollé también haciendo cuentos a mis familiares más pequeños, a mis hijos, y posteriormente pudiéndolo desarrollar de una manera más formal a través de las publicaciones que he hecho. La primera de ellas es en el año 2018 con El túnel de las esferas. El túnel de las esferas es una novela de ciencia ficción, pero planteada desde el punto de vista de la distopía que se puede producir en la Tierra y que se está produciendo ya a través de las consecuencias de las radiaciones del Sol y del cambio climático. Es verdad que este problema no es solamente efecto de la causa producida por el ser humano, pero también, qué duda cabe, que son unos factores que inciden sobresalientemente para producir estos cambios. En 8 siglos adelante planteo pues cómo se puede desarrollar la humanidad con estos condicionantes. Entonces hay ahí un problema enorme que es de la pérdida del oxígeno que tenemos por una serie de cambios químicos y que inciden en las pérdidas de oxígeno, empezando por el propio aire y también por los océanos. La subida de temperatura, que nos es tan importante hoy y que está generando unos problemas a nivel medioambiental, pues también
se producen y se reflejan en el libro, que creo que lo planteo de una manera pues realista, pero al mismo tiempo pues con un hilo, una trama novelada que atrapa al lector desde el principio hasta el final. Una serie de problemas de índole pues personal, individual, colectivo, pero que van a incidir sobremanera en el comportamiento de los diferentes personajes, que de una manera pues muy emocional se han ido caminando a través de las diferentes escenas y orientando al lector, como digo, en una trama muy visual. En el 2020 y coincidiendo con la pandemia, saqué mi segundo libro de corte totalmente diferente, un corte policíaco, El otoño del muerto, y que representa una historia muy interesante, con la vocación, igual que la primera, y luego será también en el comentario la tercera, con la vocación, como os digo, de divertir a los lectores, a las lectoras, en el mundo tan apasionante de la lectura. Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis? Muchas gracias por haber venido a la presentación de Flores de Efemera, bueno, y a la Feria de Monzón, por supuesto, que siempre es un placer ver tanta actividad literaria, ¿verdad? Yo soy Belén Gonzalvo y vengo a presentar lo que es el libro, una nueva novela, es Flores de Efemera, con Onyx Editor, que es una editorial de Cataluña, pero que edita a muchos autores aragoneses, y a quien agradecemos precisamente esa labor tan importante que tiene de editar creatividad aragonesa. Si les importa, voy a empezar por la cubierta. Hay 4 fotografías en el libro. Uno es claramente identificable, que es la Torre en Madrid, la Gran Vía. La otra también es muy clara, es el Pilar de Zaragoza. La fotografía número 3 ya es algo desconocido, es Nador en Marruecos. Y la cuarta son las Flores de Efemera, que es como se titula la novela. ¿Por qué Flores de Efemera? Porque femera en aragonés precisamente significa estercolero y nacen flores en el estiércol. Y nos pareció un título muy interesante que resume lo que es la novela en sí. Yo quería casar a una española con un chico extranjero por los famosos papeles. Ya sabéis que ahora precisamente es un tema que está en plena ebullición. Hay personas a favor, personas en contra. Bueno, ahí ya no me quiero meter en ese terreno, pero sí que es verdad que existen. Y mi idea era hacerlo ahora, en el siglo XXI. Pero tengo un amigo, Pepe de Uña, que me comentó, oye, ¿por qué no hablas de la Guardia Mora en los años 50? Yo digo, uy, qué interesante, porque nunca ha novelado nadie precisamente sobre la Guardia Mora de Franco. Sí que hay ensayos, hay varios libros muy interesantes, hay imágenes en el nodo, hay revistas, artículos de ABC, hay toda una información muy interesante sobre cómo vestían, cómo era su instrucción y etcétera, ¿no? Y entonces decidí hacer caso a Pepe y decidí trasladar la fecha a esos grises años 50 de la España justo, digamos que ya Franco había tomado una posesión como dictador, se había rodeado de toda una serie de personas que habían aprovechado las circunstancias y, por supuesto, la historia que relato es ficción, no tiene nada que ver con la realidad. Por si acaso lo pongo, porque claro, hablo de una serie de temas que no quiero destripar, ¿verdad? Pero sí que es verdad que pueden haber existido, ¿por qué no? Tiene una historia muy interesante con el conde de Romanones y el marqués de Comillas,
porque antes de que Marruecos fuera reino de Marruecos, había un montón de tribus, cada una peleando entre sí, factor que utilizaron convenientemente los franceses y los españoles para crear, por un lado, el protectorado francés y, por otro lado, el protectorado español. Vamos allá. Pues me presento, yo soy Jorge Senar, me dedico sobre todo a la música y al teatro, pero hoy estoy aquí porque este año he publicado un libro-disco. Este libro-disco está ahí en la pantalla, Ceibo y Encina, canciones a caballo entre Argentina e Iberia. ¿Y de qué va todo esto? Pues para explicaros de qué va, os voy a contar de dónde viene, de dónde surge este trabajo. Yo en el año 2018, a principios del 2018, viajé al norte de Argentina para empaparme de las esencias musicales, de su música folclórica. Hacía algún tiempo una persona importante, la que era entonces mi pareja, me había pasado los discos de Almagato. Almagato es el grupo zaragozano que hace folclore argentino, que fundó Mauricio Aznar a su vuelta de Argentina. ¿Podemos pasar la imagen, Wani? No sé si habéis visto La Estrella Azul. Es una película que cuenta la peripecia vital y artística de Mauricio Aznar, el rockero zaragozano que era el líder de Masbirras, se fue a Argentina y volvió convertido en un profeta de la chacarera y del folclore argentino. Mauricio es el que lleva la guitarra. Y esto no lo cuenta la película porque se hubiera hecho muy larga, hubieran sido 5 horas, pero cuando volvió montó este grupo, Almagato. Ahí está Jaime González al bombo, Jaime La Peña al violín, Alicia Fernández y Pato Badián como cantantes también. Y yo escuchando este grupo pues me intrigó mucho esta música, me aficioné enormemente, quise aprender a tocarlo, pensé que estos ritmos a mí me podían servir como cantautor para mis canciones y bueno, total, que a principios de 2018 me cojo un avión y me voy al norte de Argentina para conocer las provincias de Salta, Jujuy, Santiago del Estero y Córdoba, para ver un poco el paisaje humano y los lugares donde se desarrolla esta música. Y bueno, ya estando por ahí, ¿pasamos? Ya estando por ahí, yo iba escribiendo mis diarios de viaje y me empezó a surgir una canción, una zamba, acordándome de esta persona, que me había enseñado esta música y con la que nos habíamos distanciado, habíamos roto la relación y se me hacía muy extraño que estar viajando ahora por ahí y que no estuviera ella ahí. Y entonces empecé a escribir una zamba que voy a cantar un trocito. Para que no se haga muy larga la presentación, voy a cantar un trocito de esta zamba que se llama Alondrica. Bajo este cielo argentino, óyeme alondra. Esta guitarra al ver que no estás, cómo se asombra. Al ver que no estás conmigo, alondrica, cómo se asombra. Ahora que me hace rondar las quebradas y los esteros,
con la cadencia que iban dejando tus aleteos. Cadencia dibujada londrica en tus aleteos. Salta en mi canto, Jujuy y Santiago, y al viento va tu recuerdo revoloteando. Tu recuerdo como un pañuelo alondrica revoloteando. Las pelotas por la calle, las acequias para saltar, gatos, perros andan sueltos, salen y entran sin llamar. Tierra hasta en las orejas, maquinetas en el bar, día a día de mi infancia allá en mi pueblo natal. Cuando sales de la escuela, venga y venga a pedalear, coges la merienda y todo el monte pa' jugar. Ahora, la 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 la, coges la merienda y todo el monte pa' jugar. Y vamos con la segunda. Picaduras de avispeta, ponte barro que se van, pepinillos del diablo, ya verás, huelen fatal. Por la noche bicicleta, bicicleta y a encordiar, esas pobres lagartijas lo que hubieron de aguantar. Y si alguien preguntaba qué sería de mayor, pues supongo que astronauta o a una mala cantautor. Pues supongo que astronauta o a una mala cantautor. Vamos con la tercera y la última. Y me sé una cerecera que está lista para trepar, pero como llegue el dueño ya podemos galopar. Nos hacemos la caseta bien adentro del cañar. Shh, que no sepan los mayores que escondemos arsenal. Cuando viene pa'l verano algún crío de ciudad, es que todo hay que explicarle, no sé qué hacen por allá. Bueno, que aquí coges la merienda y todo el monte pa' jugar. Muchas gracias, lo primero de todo, a la Feria del Libro Aragonés de Monzón por acogernos un año más para presentar el libro de Isabel Esteban. Ya son, creo que 3 los años que estamos viniendo, los 3 con una grata experiencia, con una excelente acogida, y para nosotros siempre es un honor volver aquí a Monzón a presentar los libros de Isabel. En esta ocasión venimos a presentar su último libro, La mirada arborescente. Isabel, yo creo que podríamos decir que ya es una poeta muy consolidada dentro del panorama de las letras aragonesas, desde que publicó su primer libro, su primer poemario, Si me das presencia, allá por el 2020, si no me equivoco. 21. Ya son 4 poemarios los que lleva publicados. Si me das presencia, Luces y mareas, La belleza del adiós y La mirada arborescente que venimos a presentar hoy, además de su participación en diversas antologías como Voces para un futuro o Poetas e insumisas. En esta ocasión viene a presentar La mirada arborescente, un libro de prosa poética editado por Onyx Editor. Y bueno, yo creo que para empezar, mejor preguntarle a la autora que nos hable de su libro
Y lo primero que le quiero preguntar es, bueno, ¿qué es La mirada arborescente, ¿no? ¿De qué trata este libro y por qué este título que le has puesto tan precioso? Buenas tardes. Es un placer de nuevo estar aquí en la FLA, en la Feria del Libro Aragonés de Monzón. Como bien ha comentado Ricardo, llevamos ya varios años. Por suerte, cada año con libro nuevo, que ya es mucho. Hoy en día tener un editor que confíe en uno, sobre todo en la poesía, que es tan complicado hoy en día de vender. En mi caso, además, que no me ha comentado Ricardo, tengo la suerte, yo creo, de que además de escribir poesía, pinto, con lo cual Óscar, que es mi editor, me ha permitido, y en los anteriores también, poder ilustrar tanto la portada como los dibujos de interior de todos mis poemarios, con diferentes técnicas. Me asomo a tus brazos, buscando el horizonte, ese lugar al que me llevarás, según me has prometido. Atisbo, por encima del hombro, el largo recorrido de los árboles que cizaguea hasta perderse. Puedo leer la intensidad de tu deseo al acercarte, el deslizar de la lluvia encendida por el arroyo hacia el valle, la precipitación de mi deseo perdiéndose en un mapa de dudas e inseguridades, mientras crece la primavera bajo el zaguán y se asoman los pájaros desde sus nidos para celebrar que el sol vuelve a caer sobre nosotros mientras me abrazas. Precioso. Como os he comentado, los árboles siguen sin existir todavía, la relación está empezando y llegará un momento en el que ya el árbol empezará a ser un árbol. Esta revista es una revista de cómics. Ya la enseñé. Para chavales, sobre todo para la época de primaria, para incitarlos a la lectura. Cuando decidimos hacer esta revista, quisimos hacer una revista un poco para que, ¿cómo diría yo?, para que los chicos se engancharan a la lectura sin aburrirse. Ahora en lo que es las publicaciones infantiles de cómic están haciendo lo que son cómics pues con mucho contenido. Y eso, para según qué chavales, les tira un poco para atrás. Son historias muy largas y pues hay que perder mucho tiempo y los chicos ahora quieren cosas rápidas. Decidimos hacer una revista como las de antes, con historias cortas que se pudieran leer sin necesidad de estar mucho tiempo y perder mucho tiempo leyendo. Aquí mi compañero está enseñando, pues eso, como veis, bueno, hago lo que puedo. Son un montón de autores. Que no hemos traído para televisión ni nada. No. Somos un desastre. Son un montón de autores aragoneses. Hemos decidido coger a los mejores en lo que se respecta al cómic infantil en Aragón. Gente como, por ejemplo, Sara Soler. Espera, que ahora no se acuerda de ningún autor y quedamos fatal. Gente como Sara Soler, como Ignacio Ochoa, como el Álvaro Ortiz, como Xiscar Malavida. Gente que muchos de ellos están aquí hoy. Bueno, pues fundamentalmente lo que buscamos es que por un precio módico, la revista cuesta 10 euritos, los chavales tengan un rato de diversión garantizado. Porque la idea de sacar este TVO es que sea divertido. Las historias que hay en el TVO solo buscamos que sean divertidas. O sea, no queremos que sean filosóficas ni que te cambien la vida. No, es para chavales, eso tiene que pasar bien. Lo fundamental es que un chaval cuando lee disfrute y se lo pase bien, para que quiera seguir leyendo. En este caso, para que quiera seguir leyendo cómics. O sea, nadie se empieza a leer como cómic el primer cómic Maus. ¿Quién se lee Maus el primer cómic? Nadie. Y todo el mundo dice que es una obra maestra. Se lo das a un crío y te dice, vale, hay ratones, pero es un rollo. Pues se lee primero estas cositas que son divertidas, que además, como decimos, en 10 minutos te lo has leído porque son historias de 5 páginas y además son muy divertidas. Yo creo que hasta ahora yo con todas me he reído. Llevamos ya 3 años, sacamos un anual porque es muy complicado coger a toda esta gente sin trabajo
editorial, pues son gentes de primer nivel y que puedan buscar un hueco para hacernos algo para la revista. Y el primer número sacamos este hace 3 años y luego sacamos este el año pasado, y este año el primer sitio donde hemos traído el número 3 es a la feria, Estrenamos a la FLA, a la Feria del Libro Aragonés, que es este. Porque los que solemos comprar libros, pues poco a poco vamos envejeciendo y no tenemos un relevo generacional. En la guerra por Selwa, Conchel, Belver, y luego fue un albañil de Jorba y que era militante de la CNT, y entonces nos pusimos en contacto con él muy amablemente, dijo se va sí o sí, y aquí lo tenemos, y os transmite el libro que ha hecho, que lo tenemos que leer, y aún no lo he leído. Bueno, os dejo con él. Bien, pues buenas tardes, bienvenidos y muchas gracias a la Feria del Libro Aragonés de Monzón y a la CNT, a Rubén y compañía por invitarnos hoy. Hemos venido a presentaros a un hombre, a Federico Centellas, que fue, como hemos comentado muchas veces, un hombre sencillo, un hombre de paz, un hombre progresista, afiliado a la CNT pero sin cargos ni pretensiones políticas. Era una persona que sobre todo quería vivir en familia, en una familia que acababa de fundar, que los acontecimientos le obligaron a dejar atrás. Abuelo, ¿dónde estás? Antes de empezar con la historia, he querido explicar un poco por qué hay familias como la nuestra que después de haber pasado más de 80 años y generalmente sin haber conocido en persona a estos antepasados, seguimos buscando a nuestros familiares desaparecidos en la guerra civil. Una guerra que a mí me gusta más llamar Guerra de España, ya que de civil tuvo más bien poco. Pero en fin, así la conocemos. Esa necesidad de explicar esto me surgió durante las primeras presentaciones del libro. Curiosamente, las críticas que se me hicieron en las mesas de firmas, que más me dolieron, vienen en relación a ese hecho. ¿No crees que esto es hurgar innecesariamente en heridas abiertas? ¿A qué viene ahora recordar todos estos hechos que deberíamos olvidar? Precisamente todo lo contrario a lo que yo opino. Me hablan de heridas cerradas. No, las nuestras no están cerradas. Siguen abiertas y seguirán así mientras sepamos que nuestro antepasado fue enterrado en una comarca de Teruel sin ningún miramiento ni respeto. Olvidar es lo que no queremos. Una persona seguirá siempre viva mientras haya alguien que la recuerde. Yo he procurado, escribiendo estas páginas, que a Federico no se le olvide, pues lo que queda escrito perdura en el tiempo. Me preguntan algunos que por qué. No hay nada relacionado, en este caso, con convicciones religiosas, nada parecido. Yo mismo estoy muy alejado de creencias divinas. A mí me trae sin cuidado lo que hagan conmigo una vez haya fallecido. Pero sé que a Tereseta, la viuda de Federico, y a Conchita, su hija, no les daba igual. Me gustaría que leyerais el libro. Tengo la suerte de que no hay nada de esconder en él, porque no puedo hacer spoilers, porque al final se sabe desde el inicio. Allí encontraréis un relato que empieza y termina en el mismo lugar, el cementerio de Jorba, donde se encuentran los restos de la viuda y la hija de Federico. Leyendo esas páginas es posible que entendáis las motivaciones que nos han llevado a realizar este trabajo. Es un derecho fundamental, un derecho humano. Hablamos de humanidad. ¿Qué menos que respetar que tus muertos descansen en el lugar que eligieron? En su tierra, en su pueblo, con sus familias, con esas personas, como en este caso Tereseta y Conchita, que tienen un espacio vacío en su tiempo, esperando que su padre y marido estén a su lado por el resto de los tiempos. También por dignidad. Cuando la Asociación Alemana que busca en Rusia restos de la Segunda Guerra Mundial identificó miembros de la División Azul, que eran soldados enviados por Franco para ayudar a Hitler, el Ministerio de Defensa asumió todos los gastos para repatriar e inhumar con todos los honores los cuerpos encontrados. Eso, mientras en nuestras cunetas continúan habiendo fosas sin que se realice intervención alguna. Por dignidad, dijeron, la misma dignidad
que merecen estos fallecidos en la guerra, fueran del bando que fueran, por derecho al recuerdo. Repito siempre que nadie muere del todo mientras haya alguien que lo recuerde, que no caiga en el olvido. Los familiares pedimos que mantengan las actuaciones memorialistas. Y nos hace recordar lo valientes que fueron siempre. Sin ellas dos, esta investigación habría carecido de mucha información, pero sobre todo de mucha ilusión. Conocer la historia real del abuelo, los caminos y los lugares por donde pasó, y los compañeros que posiblemente tuvo, leer las palabras que se escribían nuestra bisabuela y él, imaginarnos la dureza y la crueldad con la que fueron separados. Hacernos una idea de esas escenas ha sido un regalo muy duro de digerir, pero un regalo que perdurará siempre escrito y guardado en nuestra memoria. Por fin podemos abrir un camino, una historia. Gracias, Mar. Nos habría gustado mucho conocerte, abuelo. No te hemos encontrado, pero te recordaremos. Clara Roca, bisnieta de Federico. Es el año 1936 y nos situamos en un pequeño pueblo de la provincia de Barcelona, Jorba. En este pueblo viven Federico, Teresa y su pequeña hija, Conchita. Son una familia humilde, pero viven bastante bien. Federico es el albañil del pueblo y también juega en el equipo de fútbol local junto a su cuñado Agustín. Todo iba bien, hasta que un día las cosas cambiarían. Se ha reunido con carácter urgente a fin de examinar la situación creada por el alzamiento del ejército marroquí. Se reparte armamentos a los frente populistas, quienes de momento mantienen a raya con su valor a los traidores a la República. A inicios de 1937, Federico es llamado a filas para luchar en la Guerra Civil Española, de donde jamás volvería. Durante años, Teresa lo busca sin resultados. Por las calles de Jorba nunca se volvió a ver al que un día fue su albañil. ¿Qué pasó con Federico? Una pregunta que, durante 85 años, no tendría respuesta. Pero en 2022, 85 años después, un anuncio en la televisión lo cambiaría todo. El meu pare va marxar, el van cridar files, jo tenia 3 mesos i ja no el van tornar a veure mai més. A mitjan juliol que m'havien trucat de justícia per informar-me que havien pogut casar les dues mostres d'ADN, la de la meva mare amb la del meu avi. Vaig posar a cridar i abraçar-me amb ells amb uns plors perquè vaig pensar al final ho he aconseguit. Le vaig agafar la foto d'ella i li vaig dir: mama, ja tenim el papa aquí i ja pots estar junt amb ell. Como el tiempo es oro, vamos a comenzar ya a hacer 3 presentaciones en un tiempo súper reducido pero intenso. Yo intentaré ser muy breve en la medida en que se pueda y que yo tenga que hablar un poquito más bajo que el fondo. De ese modo, esto que es un poco ya didáctico, se irán calmando las voces. Bueno, en primer lugar, estamos encantados desde Olifante de estar aquí en este pabellón magnífico, maravilloso de Monzón, celebrando esta conmemoración estupenda de tantísimos años ya con la FLA, Feria del Libro Aragonés. Para nosotros es un orgullo y bueno, es una gran alegría volver cada diciembre a estos espacios y en estos tiempos, aquí a esta ciudad de Monzón. En esta ocasión vamos a presentar desde Olifante 3 libros. A ver. 3 libros.
Hay que brindar, sí. El primero va a ser de varios autores y autoras de Monzón y se titula Poetas bajo las estrellas. Son poetas que a lo largo de este año 2024 han estado reuniéndose, leyendo poesía en diferentes espacios, centros culturales, clubs de lectura y también en los bares. Estos poetas, que son 16, 14, más el fotógrafo, que también lo consideramos poeta, y más Olga Asensio, que es la que ha hecho la introducción o prólogo a la edición. Yo voy a dar en primer lugar la voz a los poetas bajo las estrellas, a unos cuantos, porque no tenemos mucho tiempo, pero que va a ser la representación y el inicio del conocimiento de la poesía que en estos momentos se está escribiendo en esta ciudad y en pueblos de alrededor, y que en breve, en cualquier lugar de esta ciudad, también se va a presentar este libro y, por tanto, tendremos la oportunidad de escuchar a todos y cada uno de los poetas. Hoy estamos acompañados por 3 poetas de esta edición y voy a dar la palabra, en primer lugar, pues a María Jesús. Ella va a hablar. Tenemos 7 minutos. Pero a los 3. Muchas gracias, ¿se oye bien? Muchas gracias, Trini, muchas gracias. Buenas tardes a Olifante, porque es una editorial que se preocupa de la poesía y de llegar los versos a todos los rincones. Estamos 3 personas aquí, pero hay abajo los verdaderos protagonistas. Voy a citar sus nombres para que quede constancia y luego Ricardo nos habla de qué es este proyecto. María Teresa Casasnovas, Lourdes Fajó, Antonio Gistain, María Teresa Huguet, Ricardo Lacosta, por otra parte Trinidad Lucea, Juan Carlos Marco, Julia Amaro, María Ángeles Mur, Ana Isabel Pallaruelo, Antonio Raya, José Luis San Juan y quien les habla, María Jesús Lamora. Perdona. Buenaventura Ulloa, perdona. Lo dicho, muchas gracias y esperamos que nuestros versos les gusten. Y ahora Ricardo les cuenta cómo surgió esto. Buenas tardes, gracias María Jesús, gracias Trini. Trini, gracias dobles por querer editar unos trabajos del grupo de poetas bajo las estrellas y gracias por estar aquí en esta mesa. El proyecto de Poetas bajo las estrellas nace más o menos no, en agosto del 21, a raíz de las rondas poéticas de Monzón. Fue cuando se empezó a hacer en el Cine Victoria y a la salida, pues bueno, no sé si fue María Teresa o alguno del grupo, pues pensó de crear un grupo de poetas, por supuesto ya preparar un WhatsApp para estar en contacto y no sé si en aquel momento fuimos 6, 7, bueno, no sé, la cantidad. Y ya a lo largo de pocos días pues se fueron incorporando otros y al final pues el grupo pues yo creo que está cerrado con los 14 que aquí estamos en el libro. Sí, María Ángeles ahora le pasó. Sí. Entonces a lo largo de estos, son 3 años, pero bueno, en realidad efectivos han sido 2 o 2 y medio, pues que nos hemos ido moviendo por los pueblos de comarcas y comarcas adyacentes donde nos han llamado, vamos de forma totalmente altruista, simplemente por el amor que tenemos a la poesía y a ser aficionados a la lectura de poesía. Nada, yo por mi parte le paso la palabra a María Ángeles Mur. Bueno, pues buenas tardes a todos y bienvenidos, de verdad, de corazón, a acompañarnos en este momento tan importante para un grupo que nos denominamos Poetas bajo las estrellas. Yo todavía no he tenido el placer de tener ni siquiera el volumen en las manos, pero es cierto, oh, qué bonito, espero lo compréis, para que nos leáis y nos conozcáis mejor. Pero es cierto que ha sido un tiempo el que hemos pasado juntos, todos los que estáis ahí abajo y a mí que me han animado a subir. Y he subido no creyendo que tenía que hablar, la verdad.
pero ha sido un tiempo hermoso y que necesitábamos un volumen de presentación, porque hemos estado en numerosos pueblos de la geografía donde hemos sido muy bien recibidos y qué curioso, hemos comprobado que la gente escucha la poesía. Cuando leemos nuestros poemas se callan, nos escuchan. Y qué mejores tiempos, yo creo, que para hablar de poesía que estos, cuando realmente en el ambiente externo hay tan poca. Así es que muchísimas gracias y os paso de nuevo el micrófono. ¿Querías leer un poema? No, ya. ¿Querías leer un fragmento? No, ya está. Bueno, para la lectura las haremos luego. Desde la mesa haremos luego lectura, si queréis. Bueno, pues a continuación, como nos gusta ser muy estrictos con el tiempo, son 7 minutos por libro, así que ahora os presentamos a 2 poetas, 2 voces en Trasmoz. Y son 2 voces de mujeres que hasta este momento se les conocía en aquello que iban escribiendo y que a veces en Trasmoz, en diferentes momentos, teníamos encuentros de lecturas pues detrás del castillo, detrás también del cementerio, en la Plaza de los Olivos y en la Sala Becker. Y poco a poco estas 2 voces, que son Lourdes Arilla a mi derecha y Cristina Prieto a mi izquierda, 2 mujeres que de alguna manera, trasterradas a Trasmoz desde hace ya muchos años, pues se dedican a la artesanía, son panaderas, agricultoras, y entre puchero y puchero están escribiendo poesía. Os presento pues a estas 2 voces en Trasmoz que acaban de publicar, que es muy reciente y que prácticamente casi ni siquiera está distribuido el libro, Lourdes Arilla y Cristina Prieto. Buenas tardes. Bueno, la verdad es que estoy totalmente en blanco porque, como dice Trinidad, somos muy novatas, muy novatas. Está recién estrenado y al principio me dijeron, tenéis 6 minutos para cada una, luego no, 6 minutos para las 2, luego no, 3. Y ahora nos han dicho 7 minutos y yo de verdad que no sé qué deciros para venderos mi libro. Así que solamente voy a decir que a mí me interesa mucho y me gusta mucho las estrofas clásicas, la rima, el ritmo, y en la parte que a mí me corresponde del libro vais a encontrar eso, vais a encontrar sonetos, décimas espinelas, romances, ese tipo de cosas. Y como no sé cómo vender mi libro, lo que voy a hacer es leeros un poema. ¿Os parece? ¿Se escucha bien? Vale, pues voy a leer un poema que es un brindis. Vamos a optar por la alegría. Es un brindis y se titula Brindis. Brindo el trago morado de mi copa de vino a todas las mujeres que a golpe de alarido han ido abriendo puertas y encendiendo caminos. Las de la lengua larga, las del tacón con filo, las que rompen señales de paso prohibido. Porque tengo la sed y la esperanza, brindo por las ovejas negras, por las que no lo han sido, por las que maniatadas saltaron al vacío y las que van sin tregua a ganar el partido. Por Simón, Rigoberta, Madame Curie, Lucía, por Manuela, Sor Juana, Martín Gaite, Alfonsina, por las hijas de Antígona, por nuestra madre tierra, sorbo el beso morado de la garnacha vieja. Gracias. Yo. Sí. Vale. Yo me llamo Cristina Prieto y tengo la parte de la insignia de este tiempo. Son 20 poemas, es una historia cerrada, en la cual la primera y las 2 últimas explico quién soy, no dejo al lector a oscuras, abiertamente digo quién soy y por qué estoy aquí.
Y luego tenemos Seres, Despertares, Osmótica, Electroma, Otra, Gea y Cisne, que es la vida misma y es de su vida. Escribo entre la frontera de la realidad, la imaginación y el sueño lúcido, y me amparo muchas veces en ¿es mito o es realidad? ¿Existe esto o me interesa mucho dar vueltas a la cabeza en estas cosas entre la realidad, la ficción? Y le dejo al lector a veces la posibilidad de acompañarme o de disentir de mis quehaceres. Y luego viene otra parte que es Tu tristeza, Prieto se me arma, La alfombra roja, El efecto Pigmalión, Decepción, Día 8 y Penumbra, que es de bajada, como la vida misma. No se sujeta, la vida real no quiere a nadie en las nubes y me hacen aterrizar. Pero como intento la salida y no la consigo, vuelvo a mi ser en la magia de Trasmoz, Tango y Sequía, ¿vale? Entonces voy a leer lo que pueda. Por ejemplo, una de su vida. Os dejo a vosotros la parte de quién soy. Su vida. Electroma. Amordazada, atada de pies y manos, me expones a la luz constante de mi ceguera. Estalla otra tormenta eléctrica. Me abandonas para provocarlas en otras ciudades. Una fuerte corriente molecular interna me libera. Como si un agua fresca y cristalina corriera y cubriera un manto verde desde mi sexo hasta la cabeza del amor, y un nenúfar tendido al sol se desmayara suspendido. La de bajada, Tu tristeza. Llega en la tarde más cálida, como viento fresco que no llega. Es la única palabra del texto, el solo perfume en la memoria, el último pedazo de pan. Llega y estalla la tormenta en un día abrasador. Y la última de Decepción. Decepción es porque escribo la poesía Me salva y lo vais a entender. Decepción son 4 poemas y voy a leer los 3 primeros. El último os lo dejo a vosotros. Decepción. Te escapas entre mis dedos en ángulo muerto. Arcadas. Había una vez un instante que era cada día, una vez en la vida. Nudo la garganta. Sabes al ácido del que serás partícula. Y el último de su vida es para vosotros. Vale, el último de su vida. Gracias. Tango. Está inspirado en una canción del Brindador que es de Zaragoza y la canción se llama The Things You'll Never Know. Tango. En el recoger de los años se baila el tango de la vida. Unos ojos de puertas abiertas con el deseo del amor primero descorchan el vino de la cosecha temprana. A las puertas del templo sagrado, el joven turista, entregado al gozo de la espera, donde imagina todo ya, ve bailar a Ginger y Fred. Y ya finalmente en este grupo de presentaciones, Carmen Aliaga con Jaula de Grillos. Ella ya es una poeta veterana en Olifante. Esta es su 3ª publicación y su voz es una voz hecha, madura, potente, representativa de la voz de la poeta mujer aragonesa. Muchas gracias, Carmen. Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero dar las gracias a toda la organización de esta Feria del Libro Aragonés en Monzón, a mi editora Trinidad Ruiz Marcellán, porque ella está allí y es como una luz que siempre te ilumina, a todos los compañeros de mesa y a todos y a todas de cada uno de ustedes que estáis aquí
dándonos vuestro tiempo. Este es un libro que se titula Jaula de grillos y alude a esa jaula de grillos que todos tenemos en nuestra cabeza, que run, 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 que nos impide muchas veces avanzar. Voy a empezar leyendo un poema que describe un poco qué es para mí la poesía. En las horas más negras voy pariendo las letras de mis hijos, los hijos de mis letras. Es mi llanto esa voz de madre abandonada, ese grito primero que asoma la cabeza. La miseria de fuera tirará de los hombros para sacar el resto. Pero decidme, ahora, mientras que me desangro, ¿quién coserá mi herida? ¿Quién cerrará mi ombligo? ¿Quién dará la palmada para que el niño llore ya huérfano de mí? Qué buena eres, ¿verdad? Ay, amor, si pudieras alcanzar a caballo la crin de mi pesar, detener en las púas de tu peine cercano mi melena suicida, devolverme al mantel donde comernos vivos, las manos en cuchara, veloces como galgos. Ay, amor, si pudieras. Desfallezco sistí en este espacio abierto, en esta crueldad de países que arden. Vale. Bueno, todos necesitamos, como dice aquí mi querida Cristina, volver a nuestro yo, reconciliarnos con nosotros mismos y con los demás y alcanzar un poco de paz y de serenidad que nos hace falta. Vuelvo a pedir a mi amor. Ay, amor. Quiero volver contigo a las lucernas, al núcleo del sol, a la madera, a la pequeña casa siberiana. Ay, amor. Quiero volver contigo al porvenir del bosque, a la cumbre, al insecto, al bol donde guardé la levadura de lo alegre. Ay, amor. Quiero volver contigo al plato del encuentro, a tus finas varillas, en la harina del pecho, redondo y combustible. ¿Otro más? Bueno. Quiero retroceder al 0.0, al ojo que estalló para engendrar el mundo, al mar que bautizó las rocas iniciales, a la piel de mamut, al jardín prometido, al milagro, a mi padre. Quiero retroceder a la tierra de Lot, a la voz de mi tribu, a la forma redonda del vientre de mi madre. Quiero retroceder a la luz ancestral, al encinar de Hebrón, al arca de madera de mi viaje primero. Muchas gracias. Qué bueno. Muy bueno. ¿Nos vayamos? Vale. Como estamos aquí en esta ciudad, en Monzón, llena de poetas que, como ellos saben, esto ya no es una profesión, sino que es una posesión de la palabra. Queremos cerrar este acto con todas las voces que hoy nos acompañan de los poetas bajo las estrellas. Y quisiera recordar un breve fragmento del estupendo prólogo o introducción de Olga Asensio a este libro. Este poemario estará completo cuando hayas escuchado sus voces. Por eso, no dejes de buscar a los poetas bajo las estrellas.
mientras callen. Te invito a escucharte leyéndolos. Después, la noche estrellada convertirá tu descanso en un sueño. Muchas gracias. Os dejo pues con los poetas que subid, Trinidad, subid todos, habéis hecho posible esta edición. Vamos a ser muy respetuosos, a 1:30 nos vamos, pero quedan como 10 minutos. Vuestro es la palabra, gracias. Sí, vamos a leer, nos dicen, un poema cada uno de nosotros. Empiezo pues. Ya me dejarás luego el libro. Soy María Jesús Lamora y leo para ustedes La distancia entre tú y yo. Entre dos ventanas hicieron falta 1000 kilómetros y un abismo de locura y de cartas con seudónimo. Fue risa la vida durante 9 meses y un poco más. Se pusieron al día de penurias sufridas, ¿quién no las tiene? Y de esperanzas, todos se lo dijeron, o casi todo, que hay cosas que no se cuentan. No se cuentan ni a uno mismo, a modo de recuerdo. No vaya a ser que salgan a borbotones de los adentros y nos apuñalen. Tanto se dijeron, pero el miedo, aprendido su papel de memoria, apareció como un monstruo y derribó las citas a las 7 tras la pantalla del ordenador. Los planes, las canciones dedicadas, la farsa. Solo quedó el infinito y más allá entre dos ventanas. Muchas gracias. Trini, querida. Hola, buenas tardes. El poema que voy a recitar es Hay perines de Naval. Dice la leyenda contada por mi abuela Teresa Coscojuela, de casa Giuseppe, que a Pozán de Vero venía un hombre pidiendo limosna que decía: una limosnita para perines de Naval, que le salieron las cuentas mal. Ay, perines de Naval, tú no has sido el único a quien le salieron las cuentas mal. Tenemos a los que gobiernan, que no piensan como madre de familia, mirando por el bien general en vez del particular. Ay, perines de Naval, hoy no serías el único que cantaría la romanza. El dicho popular reza: no hay pan para tanto chorizo. Mi deseo es que escaseen los chorizos y abunde el pan. A continuación, Ana Gallardo. Buenas tardes a todos y a todas. El poema que os voy a recitar se titula Luz del alma. Hay seres que cuando te acarician el alma te cambian para siempre, te llenan de esperanza, que cuando te abrazan te envuelven de amor y algo en tu interior crece, se reconecta. Sientes la unidad con el todo, con esa infinitud que va más allá de este cuerpo físico. Hay seres que tienen el don de curarte el alma. Cuando tienes la suerte de encontrarlos en esta azarosa vida, te iluminan como una vela enciende a otra vela. Son estrellas en la tierra que alumbran allá donde sus pasos las lleven. Quizás estén aquí para mostrarnos que todos somos almas lumínicas con un inmenso poder en nuestro interior. Esos seres caminan entre nosotros, a veces con mucho pelo, a veces a 4 patas, con una mirada que te lee el alma. Te acarician sin apenas rozarte, te comprenden sin palabras, te aman más allá del amor.
a todas esas almas inmensas, gracias desde el corazón. Para todos esos peluchones que tenemos, esos queridos seres. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Yo voy a leer el poema que se titula Lorca. Es un homenaje al poeta. Lorca, siempre Lorca, verde y amarillo, azul con blanco y rojo en sangre derramada. Oscura tragedia tiñó de pena los corazones, injusticia magna sin castigo. Reclaman las campanas lejanas. No puede el destino, en su amargura cruel, quitarnos su memoria. Vuelvan los versos delicados, vuelvan los versos de oro y plata. De colores se llenaría el cielo. Lorca, siempre Lorca. Los atardeceres han perdido su frescura. Tristes golondrinas vuelan sin cesar y los cantares de gesta enmudecen su cortejo. Buscan las gentes sin encontrar, miran los centinelas en su oscuro pesar. ¿Dónde está el alma dormida? ¿Dónde están aquellas flores de primavera? Lágrimas sin cesar se derraman en la tragedia del olvido. Lorca, siempre Lorca. Se oye un lejano susurro. Vientos del sur acarician nuestros rostros y mientras hombres de negro secuestran nuestras ilusiones, en el fondo de los tiempos resplandecen sus poemas en nuestra memoria. Eternos, sublimes, bellos sin par. Lorca, siempre Lorca. Muchas gracias. Doy paso a Venezuela. Hola. Me comentan que no tenemos tiempo para todos, así que habrá que leer a partir de ahora solo un pequeño fragmento de los poemas. El extracto que os voy a leer, que soy la última en el libro, permitidme que lo busque. Perdón. Se llama Regalo de la marea, pero no os lo leeré entero por cuestiones de agenda, ¿de acuerdo? Así que si queréis saber cómo termina, tendréis que comprar el libro. Regalo de la marea. Siempre habrá tarros vacíos que llenar de aquello que incesante arrastra la marea y como ofrenda a nuestros pies deja. Cáscaras ahora yermas que antes fueron vida, esqueletos de un reino sumergido o pálidas perlas domadas por las aguas, de suave contorno entre los dedos, que fueron quizá copa en los labios de jóvenes almas de un feliz pasado. O puede que tosco vaso, cáliz de rojo vino, al que incontables manos se aferraron, buscando consuelo, quizás olvido. Juan Carlos. Los árboles sueñan. También los árboles suben al cielo de los árboles, donde siempre tienen agua. Las noches son cálidas y los días fresquitos. Sus hojas son de nubes blancas, las flores de brisa leve. También los árboles sueñan con amaneceres luminosos, que su tronco suba alto y den frutos jugosos. Buenas. Gracias. Al miedo. Hoy me levanto con ganas de mirar de frente al miedo. La pioggia, la lluvia. Para lloverme es Venecia mi lugar preferido. Con las primeras flores me gusta caer cálida, intermitente sobre esta ciudad de porcelana, caer simple, perezosa, entre las portillas verticales de las fachadas.
de María Ángeles Moore. Mirar la luna es ver estrellas en el octámbulo escenario de la noche. Observar estrellas y vislumbrar la luna van casi siempre emparejados. El satélite que colma nuestros inmensos cielos hermosea el techo nocturno refulgente de puntitos brillantes y divinos. Una estrofa del poema. Aquí se desnuda mi voz, como todo mortal destapa su misterio, con palabras de aguas profundas y voces que reflejan silencios. El balancín. Las puestas de sol más bellas en el balancín de pano, los amaneceres, las lunas llenas, todo cambio sin dudarlo por la luz de tu sonrisa en el alba de tus labios. No cambio tu beso en mi beso, ni por el alma de los ángeles, no tu alegría por el vuelo, ni el trino de los mirlos en su danza de regreso al dintel del campanario. No cambio el arrullo de las olas de tu pelo en la playa de mi cuerpo, por el más placentero de aguas cristalinas de turquesas y esmeraldas. Pasen, pasen, cojan número. Vendemos a gramos sentimientos gratos. Pasen, pasen, cojan número. Los hay con sabores más dulces y amargos. Pasen, pasen, cojan número. También hay bolsitas de 5 sabores. Pasen, pasen, cojan número. Vendemos montones de inmensa alegría. Pasen, pasen, cojan número. Las cajitas chicas rebosan sonrisas. Pasen, pasen, cojan número. Las cajas más grandes guardan ilusiones. Pasen, pasen, cojan número. Busquen la alegría que brille en su cara y limpie su alma. Pasen, pasen, cojan número. Juan Carlos. Termina. Me dice que no, que es tímido, que le da vergüenza. Que yo soy muy tímido, ya me conoce. Cuando duermes. Hala, que ya es la hora. Hasta me vas Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y que pasen unos días estupendos de la FLA de Monzón, que seguro que tiene un éxito seguro. Gracias. La organización pues sigue año tras año regalándonos estos días de cultura y de amor por la cultura aragonesa. Desde Rol de Despidos Aragoneses tenemos nuestro stand ahí en una zona cercana. Hemos dado un poquito de cobertura a esta presentación del poemario de Merche Job, un poemario que, como ella misma nos contará, pues bueno, pues
rebasa muchas fronteras. Plantea también algo precisamente a través de las múltiples traducciones y versiones en las que ha sido publicada, pues también esa percepción de las lenguas como vehículo de comunicación, de la literatura y de la poesía, pues como algo mágico que también pues rompe todas esas barreras. En concreto, lo que presentamos hoy es el poemario castellano-aragonés, Cremar o mito, incinera el mito, pero que ha tenido también sus versiones en catalán y bueno, en otras lenguas, como ya nos irán comentando. Deciros simplemente eso, por parte de Rol de Estudios Aragoneses, el insistir en el agradecimiento a la organización de la feria, a vosotros y a vosotras por vuestra presencia. Deciros que después de la presentación, en el stand de Rolde, también en el stand de Prames, tienen ejemplares del mismo poemario en catalán, pues bueno, pues Merche podrá hacer sus firmas. Deciros también que esta misma tarde en nuestro puesto en Rol de Estudios Aragoneses tenemos también a Mariano Las, autor del libro Las Palabras Olvidadas, que también lo tenemos ahí pues a disposición de quien quiera tener sus ejemplares firmados. Agradecemos también, por supuesto, a Dolors Oliva, que nos acompañe hoy como presentadora de este poemario, de esta poeta y docente natural de Nonaspe, que como es Merche Llop, una mujer pues con mucha energía, con una vitalidad que además pues traslada precisamente a sus versos. Así que nada, cediendo primero la palabra a Dolors y después será Merche quien ya entrará más de lleno, pues bueno, os agradezco la visita. Y nada, aquí queda la palabra de las poetas. Gracias, Carlos. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye, no? Sí. Hoy presentamos el libro de Merche Llop, Incinerar el mito, que está escrito en bilingüe. La primera edición fue en castellano y catalán, luego sacó una edición de castellano y catalán de Nonaspe y en tercer lugar en catalán y aragonés. Yo ahora estoy supliendo a la persona que tenía que presentar el libro, pero por cuestiones familiares no ha podido acudir. Merche, en este libro de poesía, quiere hacer una reflexión personal de cómo las tradiciones y la educación que hemos recibido han influido en nuestra vida, de cómo una persona puede transformarse. Y muchísimas gracias también a la organización de la feria y a todos los que la hacen posible y a todo el público, que la verdad es un viernes súper animado. Bueno, como somos de la tierra, bueno, él es de la tierra, él es de Monzón, pues vamos a estar de pie, estamos más libres. Yo luego me sentaré. Él es Alfonso Santolaria, él es doctor en Ingeniería Industrial y profesor de Ingeniería Informática en la Universidad San Jorge, allí en Zaragoza. Pero él es de aquí, él es de Monzón, él es paisano y procede, sus ancestros, de una zona de Sobrarbe actualmente muy despoblada, que es el Valle de Solana. Entonces, él, yo creo que ha mezclado su mente ingenieril con todo su corazón sobrarbés o alto aragonés, y ha hecho un libro muy minucioso sobre ese valle y sobre todo sobre el antiguo municipio de Campol y de sus barrios. Ha aplicado, yo creo, de una manera muy minuciosa todo su mente ingenieril en lo que es todos los contenidos, lo revisa todo y sobre todo todas las construcciones, su distribución, etc. Y todo su corazón lo ha puesto en el texto, porque ahí aparecen pues sus padres, sus abuelos, vecinos, tíones, etcétera. Todos aquellos que le dieron en su día información y que hicieron pues que llegase a amar como ama ese territorio donde él pasó muchos veranos. Y os dejo ya con él, ¿vale? Un aplauso. Bueno, muchas gracias por vuestra asistencia. Disculpar estas incidencias técnicas que, como bien dice Rafa, no son propias de un ingeniero como yo, pero bueno, ocurren. Bien, para mí realmente es una satisfacción enorme estar aquí
porque realmente en esta ocasión, que en otras he estado siempre de visitante pasivo, en este caso es una participación activa, y que realmente, pues, cuando veo el logo de la Feria del Libro Aragonés, pues digo, bueno, en esta ocasión es que cumplo pues todos los parámetros, porque he publicado un libro de temática aragonesa y estoy en Monzón, donde nací. De hecho, solo tendría que cruzar esta calle para llegar al antiguo Hospital de San Francisco, el actual conservatorio. Fijaos qué cerca. Muchas veces cuando paseo por Monzón lo pienso, digo, aquí es donde mi primer, ¿verdad? Esa primera respiración que hace todo ser humano. Bien. Como bien decía Rafa también, pues yo soy nacido aquí, me siento muy monzonero, pero a la vez mis padres, sobre todo la parte paterna, ¿verdad?, son de Sobrarbe, de un valle que lamentablemente, y bueno, por los temas más que nada administrativos, por el maltrato que se ha hecho a esas tierras y se sigue haciendo, quedó despoblado. Aquí os presento una portada, ¿verdad?, del libro, lo tenéis aquí también presente. El título es Valle de Solana, Hora Cero, Campol y sus barrios. Valle de Solana veremos un poquito más adelante dónde está, porque quizás aquí es más conocido, en otros sitios donde he hecho presentaciones pues no lo es tanto. Campol y sus barrios es una parte concreta de este valle. Es una parte que tiene una entidad propia dentro del valle. ¿Y por qué hora cero? Es el momento, fijaos ahora, siempre que se habla hora cero, zona cero, etc. Es un momento trágico de esa zona, normalmente. Aquí también lo fue. Estamos hablando de los años 64 aproximadamente, en el que la vida milenaria, no lo olvidemos, una vida milenaria en este valle quedó cercenada por completo. Es muy triste. Veremos más adelante el patrimonio religioso, iglesias antiquísimas, iglesias medievales preciosas que en muchos de los casos están ya desmoronadas. Bien. Decíamos, ¿dónde está el Valle de Solana? Yo supongo que muchos de los de aquí ya lo conocéis. Fijaos, esa mancha verde que aparece en el mapa. Un poquito más abajo, por centrarnos, veremos Huesca, Barbastro, Monzón. Si subimos un poquito más arriba, llegaríamos a Insa, Voltaña, dirección fiscal. A la altura, un poquito más arriba de la fachada, veis, hay una serie de los aisladores que son de salida de las líneas que salían en media tensión, con unos postes que iban clavando los vecinos, pero el cableado lo hacía el molinero de Jánovas. Llegábamos a la foto central, que es la casita del transformador. Un vocabulario de Torres del Obispo, l'autor Jaime Asensio Pascual, que en que va nacer a Barcelona, las raíces y el deseo de vivir en Torres hasta aún más potente, y fa ya años que ha feito estudios de lo que es la parla de Torres del Obispo. En ese sentido, Mossalva puede aportar mucho a lo que es la recuperación de lo que es el aragonés, y enriqueix a saberlo lo que es el aragonés que dica ahora s'ha clamado, s'ha dito aragonés unificado, porque ya hay parolas y ya hay términos que se daban por perdidos en Ribagorza, y es curioso porque Torres en junto con Benás podrían estar esos dos puntos de resistencia, y sobre todo en Torres, que en la par más baixa, que se podría haber perdido, pero en cara se mantiene, con lo cual
fan que esas palabras tan genuinas se puedan mantener y recuperar en lo que es el léxico aragonés. Lo primero, datos las gracias per acudille y después pues ditos una miajeta porque se va en principio a fer esto. Fa 40 anys a Torres n'haveva molta gent que no sabeva xerrar castellano i pues una nit, un cabo d'any que estaven pues la gent jove i no tan jove del Yuga, me va dar cuenta que no n'haveva gent, que estava tota la gent xerrant en castellano. En 30 anys escasamente van passar de que n'havesse gent que no en sabeva xerrar ben el castellano, que se posaban a xerrar con tu, pero soltaban unos charrazos de aragones animals, a que ya se xerrase en castellano y se perdeba pues toda la riqueza lingüística de la zona. O sea, este es un trabajo que ya va en principio Paco Salamero, que va a ser quien me va a mostrar todas estas cosas y me va también pues meter el ánimo y las ideas para estudiar todas estas cosetas. Él va en principio con un vocabulario fa pues casi 30 años y este trabajo pues es la continuación de lo que va a hacer Paco Salamero. Sin él no sé se podía fer. Él va a ser las venas y va a ser los alacez, que si no sabed los alacez son los cimientos en castellano y gracias a él pues se va en principio. Y después es que ya iba una cosa que caleva fela, porque si no se perdió. Ahora la gent de Torres pues sí que no hay gent que charra, pero es que cada año que se mos more un abuelo, se mos more medio diccionario. Per això n'haveva que fer un vocabulario para que no se perdese y para que la gent que queriese aprenderlo o que queriese charrar como charraban los suyos padrinos, suyos abuelos, pues el podese fer. Esta es la fallena que tiene este vocabulario y el per qué s'ha feito. Y bueno, y después pues si queréis fer preguntas o queréis decir cualquier cosa, pues aquí están para contestaros.
La segunda parte de esta saga medieval es la última creación del dibujante Luis Orús del colectivo Mala Vida. Es un TVO de aventuras y fantasía medieval muy divertido y vengo con la segunda parte que ha sido muy esperada y espero que triunfe. Como el éxito que está teniendo este juego de cartas que diseña y fabrica desde Huesca esta editorial. Se adapta a todas las edades y además es una forma de practicar el cálculo mental matemático de forma divertida. Y el de cálculo mental no es el único juego de mesa que ha creado esta editorial ostense, que también nos propone este otro juego de cartas en el que nos sirve para combatir los riesgos de las redes sociales, o bien estos otros dos, el de tenis y el de básquet, para jugar a ambos deportes sin movernos de casa. La Feria del Libro de Monzón reúne estos días a más de 70 autores aragoneses. Tenemos buenos creadores en todos los aspectos de lo que es el libro, igual en manga, que en novela gráfica, que en poesía, en teatro. 30 años, 30 ediciones han hecho posible que Monzón se convierta en este epicentro cultural, en este referente de las letras aragonesas. Referente que este año reconoce la trayectoria de Daniel Viñuales al frente de GP Ediciones. Nos hemos pegado unos cuantos años sacando sobre todo a muchos autores que no habían publicado, mucha gente de Aragón, muchos ilustradores y ilustradoras que pues necesitaban un pequeño empujón. Su nombre, junto al de Luis Alegre y Angélica Morales, formarán parte desde hoy de este Paseo de las Letras.